Periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, feliz año, porque no nos saludamos en estos días de enero. Qué bueno que están funcionando muy bien las luces, por suerte, bárbaro. Bueno, bienvenidos a la segunda edición, la tercera, la primera, no sé, de DTV, versión verano, versión enero. Estamos preparando con todo para contarles. Se viene un año que arrancó picante, político, 100%. Hay que ver en qué se termina traduciendo todo esto. Estamos en un ratito con Vero Benaim, que nos va a contar todo acerca de esta iniciativa que quiere llevar adelante Alberto Fernández al querer llevar a juicio político a los integrantes de la Corte. Lo vamos a estar tratando hoy, nos va a estar contando todo placa por placa. Viene Luciana Pecker también con sus temas y tenemos mucho para contarles porque probablemente, efectivamente, como les contábamos antes que terminara el año, va a haber sesiones extraordinarias. La convocatoria podría ser para la segunda mitad de enero, de este mes en el que nos encontramos, y hay que ver entonces si se puede avanzar con esta idea de llevar adelante el juicio político dentro de este periodo de sesiones extraordinarias y algunos otros temas que se convoquen. Pero, ¿saben qué? Yo acá... y también está Luciana Fernández, que la vi, me la crucé en un ratito, bronceadísima, vino ella de Misiones y va a estar contándonos sobre la agenda parlamentaria y todo lo que se viene. Hay muchos temas que quedaron pendientes, hay que ver si efectivamente se ha calmado un poco, cosa que no creo, se ha calmado un poco el clima político entre los integrantes del Congreso como para poder reunir quórum para una próxima sesión en periodo extraordinario y obviamente la agenda política arrancó con todo, con mucho análisis respecto a lo que dejó esta reunión que mantuvo el presidente de la Nación con los gobernadores o con algunos gobernadores y todos los temas que quedaron pendientes del año pasado porque terminamos un año un poco accidentado en términos de posibles sesiones, pues se fueron, frustrando. Primero la de la ratificación de autoridades y después las otras a donde se pretendían ya avanzar con temas, algunos consensuados en términos, de coincidencias políticas y otros que obviamente eran más complejos. La famosa y tan esperada ley de alquileres que finalmente se quiso incluir dentro del temario, casi como para un sector político como una travesura, para otro sector político como un gesto para que se pudiera continuar con las sesiones. Sin embargo, eso no se logró y ya las personas que tienen que renovar este año alquileres ya están en una situación muy conflictiva, muy complicada. Si bien hay una leve curva descendente de la inflación, sigue siendo una cuestión no resuelta porque lo que está explotando como nunca antes es el alquiler temporario, el alquiler a el turista, porque obviamente las condiciones sanitarias son completamente distintas y se ha abierto mucho, sobre todo en este periodo de verano, la posibilidad de que los turistas vengan a nuestro país, cosa que está sucediendo porque el dólar es muy favorable para casi todo el planeta Tierra y alquilar de manera temporaria a turistas ha generado otra complicación más en un escenario que ya de por sí es complicado para resolver. Incluso lo decíamos, hubiéramos visto o no si una ley, la mejor posible, hubiera resuelto en definitiva este tema de fondo. Pero bueno, vengan, porque esto es enero, yo quiero arrancar de a poco, quiero valerme de todo lo que saben mis compañeros, así que, querido Esteban, acompáñame, mi amor, con las medias León d'Or, como decía Susana. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Feliz ¿Todo año. Bien? Feliz año. Estoy muy reunida hoy, de gente muy querida. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Muy Feliz bien. año Feliz para año, todos. Meli, Feliz para año, vos. Meli. Leo cerró por contrato que se sentaba acá a mi izquierda. Claro, sí, ya Sí, lo me tenemos usurpó el lugar, quiero decir. ¿viste? Yo vengo de lunes a viernes acá y cuando yo soy miro del equipo- sentadito acá, Pero ¿qué yo soy pasó? del equipo de Melina. Sí, Ese no, es el equipo de no, Melina. igual. Ah, Me mira. encanta que se suscite este tipo de Claro. peleas porque Porque ella estuvo Claro. en 2020 Me y... gusta. Se pelean por vos. No, por y- supuesto, como tiene que ser. Como tiene Yo que igual me ser. peleo por el lugar. Este es mi lugar ya desde el 2020, Leo Claro, no, Fredes. pero vos Yo estabas sé en que te da 2020, envidia después eso, pero ascendiste bueno. como conductora, Ascendí. entonces dejaste el lugar. Yo le decía a Ponele. Leo recién que esto es una broma que hacemos, pero
posta que pasa. Sí, Posta dicen que, o que- sea, dicen. en la tele y él me decía en los medios gráficos pasa. También. Esta es mi silla, este es mi lugar. La computadora. La computadora, Oh, esa es mi qué problema la computadora. computadora en los medios Sí. gráficos. Sí, sí, Antes sí. era porque ahí tengo los archivos, Claro. pero con esto de que uno abre el usuario y los archivos están Es en cualquier una mentira computadora, total. también sigue siendo el lugar porque me gusta Exactamente. la Bueno, y silla. acá en el Congreso se dio la guerra de los despachos. Ah, También. también. Claro, Hablando de Siempre. silla. Sí. El despachos con ventana cotizan Cotizan alto. más. Las esquinas que tienen Las más metros esquinas, cuadrados. los más grandes, exactamente. Palacio. El mobiliario también cotiza. No, Sí. acá Sí. cotiza todo. ¿Te querés que cotice? Te cotizamos hasta el vasito de agua que tomás, El Melina mobiliario, o Fleiderman. sea, mobiliario, digamos, el que le palacio. dejaron el Sí. escritorio, la silla. Acordate que a Se pelean principio por Se ese pelean. A principios de 2019 le habían fajado el despacho de 2015. Ay, le además habían que le habían- fajado. le habían pegado Le a habían puesto alguien. una faja al Sí, despacho para de el fajado Máximo era Kirchner. un coloquial de Pegar, sí, para mí también. le entraron. No, no, le habían- Sí. acá se dice fajar cuando se pone Sí, esa, sí. esa cinta de papel que, Sí, de que- clausura. Claro, como que no la podés Tal violar, cual. digamos. Al despacho de Máximo Kirchner hubo un tire y afloje, finalmente se terminó quedando en el palacio, pero... Y yo fue- acá estoy fue en el tira y áspero el afloje tema. con Fred en la Sí, silla. hay que ponerle un fajado Me ahí, hizo una no sé. paja en No, la que silla, decida, que impresionante. decida la Ah, conductora. mirá lo que hace. Es malo, No, es cizañero. qué mal. Es No, cizañero. pero Eso es de claro, marplatense sí, cizañero. claro. No, no. Porque además esto es- intercalamos, mujer-varón. digo, Ah, que- pensó en toda la dinámica. pero no Es podemos paridad, deconstruir- paridad, no es podemos paritario. Pensé, deconstruir también. está hecho Paritario. con paridad de género esta Ah, distribución. no, sí, hoy sí. No porque viene Lu Fernández y Lu Opa. Becker. Nos falta No. movilero. Bueno. Así Nos falta que No, movilero. nos volcaron ahí. Como Hay que- convocar. les voltearon No, la no, no, paridad. no se logró. Veníamos no se logró. 50-50 y bueno. Sí. Bueno, Vero, ¿nos contás Sí, claro. de esto que quiere iniciar Alberto Fernández? ¿Qué noticia? Bueno, básicamente estamos a la espera de la presentación del proyecto. Es un proyecto de resolución el que tienen que presentar para poder pedir el juicio político a Rosati, que es el titular de la Corte Suprema de la Nación, y al resto de los integrantes que hoy componen el máximo tribunal. Recordemos que en vez de 5 son 4. Está vacante todavía el lugar que dejó Hayton de Nolasco. Nadie le puso ahí ninguna faja de nada. No hubo ni siquiera una Ahí presentación de quién puede ser. No hubo pliego. No hubo ni pliego, exactamente. Entonces, básicamente lo que se espera es eso. Algunos decían que lo iba a presentar Axel Kicillof, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo, se presenta mañana por el día miércoles o martes, No. estoy perdido, martes, por el día martes, dijo. Ah, dijo. O sea, que sería... Eso sería Lo que ayer. pasó, no se presentó. Claro. Hoy, por ahora, nada. Y el gran dilema está ahora en si lo presenta el Ejecutivo o si retoma el pedido del Ejecutivo legisladores y lo presentan ellos. Parece Claro. que ahora hay algunos diputados que están trabajando y que dicen que podría presentarse la semana que viene. Ustedes saben que esto es así de dinámico. Claro. Es raro el tema, pero todavía formalmente no está la presentación del pedido de juicio político. Las imágenes que estamos viendo de los diputados y diputadas son los ¿Por integrantes qué? de la comisión. Claro, porque una vez que se presente el proyecto de resolución, va a ser, digamos, dirigido a Cecilia Moró, que es la titular de la Cámara de Diputados. Ella lo tiene que girar a la Comisión de Juicio Político y acá estamos viendo quiénes integran esta comisión y quiénes van a estar a cargo de la definición de si avanzar con el respaldo a lo que pide el Ejecutivo o no. Carolina Gailar, ahí la vemos, es la diputada entrerriana del Frente de Todos, que es la presidenta de la comisión. Que puedo hacer un pequeño Sí. comentario. Estuvo dando algunas declaraciones periodísticas y ella bajó una interpretación. Ahora no quiero disgregarnos demasiado porque Sí, va sí. a ser un poco desprolijo, pero ella bajó una interpretación sobre que la oposición tenía la intención de hacer que no funcione el Congreso, que fue como un objetivo que ella lo identifica y lo describe como tal, para que entonces quede trabado el Congreso y por eso es que tampoco ni siquiera se ratifican autoridades y que de esa manera se pueda mostrar de alguna manera la debilidad del poder del gobierno. Sí. Sí. Y del Insiste con oficialismo. esto en sus declaraciones. Ella sí hizo estas declaraciones. Hay que decir que Gailar es entrerriana. Justamente Gustavo Bordet, el gobernador de su provincia, no firmó el acompañamiento. Hubo algunos reclamos. Hoy Blanca Osuna, otra diputada del Frente de Todos de Entre Ríos, dijo, Bordet dijo que iba a acompañar, pero después no firmó. Tiene que explicar por qué no lo hizo. Tiene que explicar.
Sí. No, lo que pasa es que hubo una Dijo confusión Osuna en y, ¿no? gobierno, Como- vos que estás un poco más en Sí. gobierno, se difundió una supuesta nota o se Donde difundió- estaba la firma de después Bordet. la firma habrían no está. puesto la Claro. firma Virtual. En el virtualmente, comunicado de manera apareció virtual. Es la- como, che, está claro. Melina. A ver, ponelo a Firmamos Bordet. Melina y Melina Claro. no No acompañaba. estaba Melina. Decía, pero Y además no estaba tampoco Claro. Melina. Después, explicaciones políticas me parece que el gobernador puede dar o no. ¿Puede darlas o no? Puede Pará, darlas ¿y o tiene no. que sí o sí acompañar los gobernadores un pedido de juicio político a los jueces? Y No. es un respaldo No, importante supuestamente es un respaldo político en una del- lectura del frente de política. todos. Tiene que ver con el respaldo, porque estamos hablando de reclamos por fondos coparticipables Exacto. entre la nación y la ciudad. La ciudad es la ciudad más rica, valga la redundancia. Entonces el respaldo de los gobernadores peronistas no es un dato menor a la hora de esta presentación. A ver, cabe destacar que el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte básicamente se hace por señalar que hay una parcialidad a favor de lo La que ciudad. dice el oficialismo. Más allá de la ciudad, en varios fallos, hay varios fallos que el gobierno nacional está en desacuerdo. Hay una mirada parcial a favor de lo que es los grupos económicos del país, la oposición, y por eso básicamente hablan de también una intromisión del Poder Judicial en el Legislativo y en el Ejecutivo. Y en el Ejecutivo no solo nacional, sino le hace también las provincias con este fallo de la coparticipación. Por A eso es ver. importante que los gobernadores hayan puesto el gancho, digamos, ¿no? A ver, ahí tenemos tus placas, Vero, para Sí. poder ordenar la información. Contanos vos, llevalo el tema vos. No, la Ahí idea está. es esta, ¿no? Veíamos las fotos, pero acá vemos directamente cómo está integrada la comisión. Decíamos Carolina Gailar, que aún siendo entrerrianas, con relación y vínculos con Bordet, es una diputada que se muestra del lado albertista, se ha proclamado en alguna oportunidad, va a avanzar o va a acompañar y respaldar el juicio político que pide el Ejecutivo. Ayer se Sí, reunió con el recordemos- presidente, sí. de hecho, ¿no? Sí. Ayer Junto se con reunió. Germán Martínez. Y que fue Exactamente. funcionaria provincial en el De Bordet. de Bordet también, o sea que no es ajena, digamos. Totalmente. Juan Manuel López, de la coalición cívica, es el vicepresidente de la comisión. Obviamente, un opositor. Recordemos que la comisión está integrada por 16 oficialistas, 14 de Juntos por el Cambio y un integrante del interbloque federal. El oficialismo tiene, obviamente, mayoría. Mario Negri, del Pero radicalismo. una mayoría que no se te enferme nadie con COVID, porque... Y que no se te pero enferme en este nadie. caso se reemplaza. Acordate que Ah, ¿sí? sí, en algunas comisiones Sí. cuando hubo alguna discrepancia se reemplazaron. Ahora Ah. vamos De a hecho, mostrar de acuerdo eso. con el FMI, Igual- después te lo Vamos a cuento. mostrar eso también. Más allá del reemplazo eventual, una firma más tiene. Claro, solo Tiene una una firma. Ahora lo va a firma, contar Vero igual, ahora pero lo va a tiene decir una Vero. firma más. Por eso es una mayoría... Claro, son Peleadora. 16, En todas las comisiones. 14 los de Juntos por el Cambio y el interbloque federal que juega como opositor y puede generar una firma en contra, ponele son 15, 16 contra 15. Aún toda la oposición en contra no te alcanza la Exacto. firma del oficialismo y además el oficialismo en todo caso tiene la presidencia. Y entonces... Si hubiera un disco lo del oficialismo que termina firmando, no se va a dar, pero con la oposición la presidencia te define ante paridad de firma. Exacto. Ah. Y seguimos repasando. Dale. Veíamos a Mario Negri, secretario. Del PRO también Omar de Marchi, que es el vicepresidente de la Cámara Baja. Álvaro González, también del PRO. Bueno, ahí tenés, mira, Integran- en la mesa de conducción tenés el presidente Todo de la del bloque oposición. radical y que fue presidente del interbloque, el presidente del bloque de la coalición cívica, de Marchi es vicepresidente de la Cámara, Sí. Álvaro González fue autoridad de la Vicepresidente Cámara también, y fue claro. presidente del bloque PRO Todas en el autoridades. interinato. Digo, todos Ningún- chapa fuerte para esta comisión. Ningún nene de pecho, Claro. para decirlo de alguna manera. Para bajarlo al Todos- llano. Sí, Todos sí. hombres políticos de mucho peso. Claro. Exactamente. Y todos opositores veíamos en la primera placa porque obviamente están por alfabético, digamos, orden alfabético los apellidos. También está Aguirre, del radicalismo de Corrientes. Por la ciudad de Buenos Aires y del PRO Sabrina Ahmechet, de Evolución Radical Carla Carrizo. Acá hay un cámpora que es Marcos Clery, que responde a la provincia de Santa Fe. Santa Fe fue otra provincia que no firmó el respaldo. El gobernador es Omar Perotti. Mucho ruido ahí entre el gobierno santafesino y el gobierno nacional. Pero sin embargo, los legisladores de Santa Fe en principio van a acompañar el juicio Sí, político. porque ni Toñoli del Movimiento Evita, ni Germán Martínez, bueno, obviamente por su papel institucional. Y tenés a Que Kelly, podría es no de la acompañarlo Cámpora. porque él responde a Rossi.
Sí, Agustín Rossi, que ha ido en Pero- contra en elecciones de Perotti, digamos, ¿no? Sí, No son línea por eso Perotti, digo, podrían línea no Perotti, acompañarlo. El único es Mirabella, Claro. que incluso en la última sesión se mostró disgustado porque no se trataban temas de Santa Fe aquí en Claro, la Cámara. Que está en duda Mirabella, me dijeron. Está ahí como que Tampoco sabe qué hacer estudiando con la este situación, tema. Y porque hacer lo que su donde- líder político, claro, que es Perotti... donde se- mueva Perotti, No, mueve claro, Mirabella. claro. Además quiere ser candidato a gobernador, me parece, el año que viene, y eso no sé si lo medirá o no Claro. a la hora del Exacto. apoyo. De Santiago del Estero está Daives, Ricardo Daives, también del oficialismo. Estos, su gobernador, que es Zamora, y responden directamente Sí. al gobernador, fue justamente uno de los voceros, ¿no? de esta reunión que tuvieron en Casa Rosada. Seguimos repasando, porque son 31 los integrantes de esta comisión. Está Finocchiaro, Alejandro del PRO, de la provincia de Buenos Aires, otra radical que es Ximena García, José Luis Gioja, del Frente de Todos, de la provincia de San Juan. Gioja se va a diferenciar de Uñac, que no acompañó tampoco el pedido de juicio político en su firma, el gobernador de la provincia de San Juan. Gioja dijo, yo sí voy a acompañar en el Congreso de la Nación, voy a poner mi firma positiva y respaldar al pedido del Ejecutivo. En San Juan se da una particularidad. Como Uñac quiere renovar su puesto de gobernador Sí. de cara a las elecciones de este año, de 2023, y la provincia tiene algunas cuestiones judicializadas, prefiere no meterse en la arena de la disputa judicial. Entonces, Claro. por eso no puso su gancho de acompañamiento a lo que pide Alberto Fernández. Dijo, yo me salgo. Y de hecho Gioja, que es uno de sus posibles competidores en la interna, Claro. que quiere volver a la gobernación, está Acompaña. marcando esta contradicción de Exacto. Uñac. Claro, Obvio. entiendo, sí, sí, sí. Directamente. En el juego Y provincial. ahora, eso, digamos, en la relación con el Poder Ejecutivo, concretamente con el presidente de la Nación, ¿cómo te deja parado? Que vos, siendo un gobernador que se espera que acompañes, que le des respaldo político y que le des peso a esta decisión, no te cortes solo. En otro contexto me parece que hubiese sido más dañino para los gobernadores. En el actual contexto, con un Alberto Fernández que no vemos que es un presidente, digamos, con su propia estructura, con sus propios apoyos y demás, Sí. tal vez ahí tienen un margen mayor de negociación, me parece, los gobernadores, porque a Alberto Fernández no les sobra nada. Para Porque, decirlo claro, lisa y llanamente, ¿no? Claro. Si Lo que pasa- va eventualmente a una reelección, todas cosas que hay todavía que definir. Sí, sí, Distinto sí. el escenario con un liderazgo como Cristina Kirchner. Me parece que ahí podía haber, sí, una tensión mayor Casa Rosada Sí, yo con creo alguna que provincia. Cristina, un que te corte solo, no, desde el punto de vista político, Sí, siempre sí, hablando, sí. No lo perdona, ¿no? O sea, Lo veo más difícil, más claro. Lo que pasa complicado. es que Uñac también fue uno de los primeros gobernadores que salió a apoyar a Alberto después del tuit de Cristina Sí. de mayo de Le hizo 2019. básicamente la campaña en Claro, 2019. exactamente. Y el apoyo de Berna, que cuando se vio el apoyo Sí. de Berna también medio como se dijo, bueno, el peronismo está encolumnado Exacto. de Claro. la Pampa. Pero lo de Uñac fue clave, como dice Bel. Claro. Sí, sí, exactamente. Seguimos repasando entonces los integrantes. Vemos a Leonardo Grosso en placa del Frente de Todos, del Movimiento Evita. Apoyo también desde el oficialismo en este sentido. Mario Leito, el tucumano del oficialismo que volvió del Mundial. Ustedes se acuerdan que estaba Sí. en Qatar. Volvió del Mundial y también va a dar el visto bueno en su firma del dictamen. Germán Martínez, el presidente del bloque del oficialismo, decíamos santafesino, línea Rossi, Otro que pone en toda la carne del asador, otro presidente de bloque. otro Sí. presidente de bloque, exactamente, y muy pegado al gobierno Claro, nacional de Alberto exactamente. Fernández, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, debemos a Macetani Vanessa, del Frente de Todos, y acá empiezan algunas dudas. ¿Qué hacen los legisladores del masismo? ¿Van a acompañar a Alberto buena Fernández pregunta, en el porque pedido? Esa No- es una no ha duda, habido porque expresiones vos de fíjate... Massa Claro. en este sentido. ¿Quiénes son del Exactamente. masismo acá? Y ahí la Vanessa vemos a Macetani. Macetani, me salté a Ramiro Gutiérrez, que Claro. este sería uno de los reemplazados, porque está de vacaciones. Acusa estar de vacaciones y Ah. sería reemplazado por algún otro legislador del Frente de Ajá. Todos. Vamos a hablar igual después con un masista, me parece. así que no sé, lo voy a Tenemos explicar, para preguntarle hablamos. después, va a ser interesante. Y efectivamente. Morán Micaela también es del masismo, Tercera es la frente. que ingresa, fue la última diputada en jurar, ¿no? El año pasado. Reemplazó a López, ¿no? ¿A Jimena López? A ¿O estoy Jimena loca? López, que se fue a transporte, exactamente. Bueno, son incógnitas los del Frente Renovador, porque ya les decimos que Sergio Massa no se ha pronunciado Claro, públicamente exactamente. respecto a este tema. Es más, Sergio Massa estaba con la discusión por los fondos coparticipables y Sergio Massa hizo una conferencia con Perchic
en cuestiones educativas. Es decir, claramente el ministro de Economía Podría haber dicho sí. algo ese busca mismo día. una agenda diferenciada. Eso es pronunciarse. ¿Y sí? Eso es pronunciarse, tal cual. Es verdad. Eso es una manera Exactamente. de pronunciarse y de posicionarse. Sí. Por eso la gran incógnita con los renovadores. Seguimos repasando. De Frente de Todos, Leopoldo Moró obviamente va a ir a favor del pedido de juicio político. Graciela Ocaña del PRO, Paula Oliveto de la Coalición Cívica, Pedrini de Chaco del oficialismo, Pérez Araujo del Frente de Todos La Pampa, María Luján Rey del PRO Buenos Aires. Obviamente hay muchos intereses, responden más que nada Sí. a la ciudad de Buenos Aires Exacto. y a Horacio Rodríguez Larreta. Sí. El Topo Rodríguez, este es el único que es, La duda. compone, no porque está en contra, ya se pronunció, Se digamos, pronunció en pero él compone un espacio político que no tiene que ver con los dos mayoritarios que son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino que forma parte de Identidad Bonaerense y del Interbloque Federal. Vanessa Sidley del Frente de Todos, Rodolfo Tailade, Tonelli Pablo, también, Sidley y Tailade del Frente de Todos, Tonelli Pablo de la Ciudad de Buenos Aires. Y el último es Hugo Yasky, que obviamente acompaña, incluso ayer a mí particularmente me estuvo explicando cómo serían los pasos del trabajo de esta comisión. Algunas, decíamos, se juegan los posicionamientos de los gobernadores que no avanzaron. Por ejemplo, Rodríguez A tampoco, de San Luis. Ni Rodríguez A, ni Uñac, Ñuñac ni Bordet. Y lo de Alcioni ahí Arcioni también, medio con sí, algún polémico. matiz, sí, medio por polémico lo de decirlo Arcioni, el de una gobernador forma de Chubut, elegante. que también... Cristina Fernández de Kirchner todavía no dijo nada. Hoy al sacó un respecto. tuit, mira, y A ver. también en el Senado ya hay, recién mandaron un comunicado los A ver. senadores de Juntos por el Cambio, pero Sí. específicamente Cristina Fernández de Kirchner, ¿de qué habló hoy en su cuenta de Twitter? ¿Entendés por qué en Comodoro Pino se investiga a fondo el intento de magnicidio? Obviamente de su causa. Sí. Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre, todo hace juego con todo. Y postea una nota de un diario nacional. Página 12. De Página 2, La nota de exactamente, Raúl mostrando la conexión de Silvio Robles, que es la mano derecha de Rosati, Ujú. y que por esto se toma licencia de Alessandro, ¿no? Que también Claro. se le Ah, también. encontraron Derivando en chats con Robles. Dice que hay una conexión de Robles en el atentado de ella. Ajá. Y que esto no es lo fue que investigado por postea. la jueza Capuchetti, supuestamente. Y en principio no estaría siendo investigado, y esto es lo que postea hoy Cristina Fernández de Kirchner, que si, bueno, postea esto, uno entiende Respalda. que quiere avanzar y quiere Claro. respaldar, ¿no? No dice, Alberto, te respaldo, pero de alguna forma... No lo va a decir No lo va a tampoco. No lo va a No lo decir va a decir, tampoco. no. Y también uno especula que la medida con la que inicia el año Alberto Fernández es un claro gesto a Cristina Fernández de Kirchner. También, No hay sí, mucho también, más, ¿no? sí, perfectamente. Sí, una señal. Bueno, nos llama Lu Fernández para contarnos sobre más temas. Gracias, Vero. Ahora en No, un de ratito nada. seguimos con eso. Lu, Un ¿cómo placer. estás? Bienvenida. Hola Meli, muy buena jornada para vos y para los compañeros que están en el piso. ¿Cómo andan? ¡Feliz antes que año! nada, Meli, felices fiestas, que todavía no nos feliz habíamos año, no visto. tuvimos la posibilidad de vernos. Exactamente, y nosotros estamos acá todos los días con el móvil contando un poco un repaso de los distintos temas que se abordaron a lo largo del año 2022, tanto en las comisiones como también en las sesiones, como por ejemplo el caso de la Convención de Belén do Pará, que en principio, bueno, tomó como mucha relevancia el debate en las comisiones, luego se trató en el recinto, pero finalmente terminó generando votos a favor, votos en contra y no pudieron lograr la cantidad de votos necesarios que requiere constitucionalmente para otorgar la jerarquía constitucional a un tratado internacional. Lo cierto es que la Convención de Belén do Pará es un tratado importante porque lo que busca es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es un tratado que fue incorporado en el año 1994 dentro de nuestro ordenamiento jurídico argentino, ¿no? Y recordemos un poco cómo es ese proceso constitucional para firmar los tratados y luego para que esos tratados finalmente queden incorporados
incorporados como dentro de las leyes argentinas. En principio, la Constitución Nacional es la que habilita al presidente de la Nación, porque el presidente de la Nación, recordemos que es el jefe de Estado, es el presidente el que tiene que negociar y firmar estos tratados internacionales. Una vez que los negocia y que los firma, estos tratados vienen al Congreso de la Nación Argentina y es la Constitución Nacional en el artículo 75, más precisamente en el inciso 22, la que dice que es una atribución del Congreso Nacional aprobar o desechar esos tratados. Es decir, no solamente basta con que el presidente firme y haga esos acuerdos internacionales, sino que también necesita de una ley expresa por parte del Congreso de la Nación Argentina, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, para que ese tratado quede incorporado dentro del ordenamiento jurídico argentino. Y en los fines prácticos o judiciales, ¿cuál es la importancia de que un tratado tenga jerarquía constitucional? Bueno, no es lo mismo la aplicación jurídica o judicial que puede tener una norma que tiene jerarquía constitucional, que tiene rango constitucional, a las demás normas que están por debajo de esa pirámide de Kelsen, como una vez también estuvimos hablando con ustedes en el piso, que estuve explicando un poco en qué consiste esta pirámide, porque justamente para poder entender cómo está constituido el ordenamiento jurídico argentino. Me llevaste las leyes como argentinas. 30 años Las para leyes atrás tienen con la como- pirámide de Kelsen. ¿Te acordás? Sí. Me recordaste a mis 18 años. Me acuerdo patente. Bueno, que pará, me dijiste maté, eso. no son Cuando 30 justamente años habíamos para atrás. hablado. No, Si no, me estaría agregando un Mucho montón de menos. años. Un poco. Tampoco un montón, pero un par más. Claro. Es verdad. Bueno, pero por lo general ese tipo de temas se estudian en la primaria y en la secundaria. Tiene que ver con esto, con la educación cívica, ¿no? Cuando son los primeros pasos en los cuales empezamos a comprender y a entender cómo funciona una república, Claro. un sistema democrático. Bueno, en la secundaria también se aprende sobre la pirámide de Kelsen, que es esa pirámide que nos marca cuál es el orden jerárquico de las leyes dentro claro. de un país. Nosotros tenemos tenemos en la cúspide la Constitución Nacional y los tratados que tienen jerarquía constitucional. Por debajo de ella tenemos los demás tratados de derechos humanos, luego las leyes nacionales, los decretos reglamentarios de esas leyes nacionales, las leyes provinciales y las leyes municipales. ¿Cuál es la importancia de que exista un orden jerárquico? ¿Por qué? Porque cuando hayan leyes que se contradigan entre ellas, la que siempre va a prevalecer, la letra de la que siempre va a prevalecer, es la que tiene mayor supremacía por las demás. Esa es una de las importancias de establecer ese orden normativo y ese orden jerárquico. Y como decíamos, la Convención de Belén do Pará es una convención muy importante porque lo que establece es la prevención, la erradicación, ¿no? y la sanción de todas aquellas causas de violencia contra la mujer. Pero recordemos que te quiero hacer una violencia pregunta, contra la Lu. mujer existen muchas formas. Claro, te quiero hacer Sí. una pregunta Sí. para que me lo expliques, así seguimos conociendo nuestros derechos. A ver, ¿por qué hace falta Sí. suscribir una convención que dice algo que ya está contemplado en nuestra legislación? O sea, nosotros ya sancionamos la violencia Mira, contra la tiene- mujer en el Código Penal, por ejemplo. Está prohibida la violencia, está sancionada la violencia contra la mujer, no está prohibida. O sea, hay gente que la ejerce, pero si la ejerces te corresponde una sanción. Eso está legislado. ¿Por qué hace falta Exacto. que además haya una convención internacional que diga sí, y también de manera internacional vamos en contra de la violencia contra la mujer? ¿Se entiende lo que quiero decir o es medio Sí. obvio? Se entiende perfectamente, sí. Se entiende porque muchos dirían, bueno, ¿cuál es la necesidad de otorgarle jerarquía constitucional si a los fines prácticos ya hay una ley Claro. que protege a las mujeres contra la violencia y que Sí. sanciona a esos hombres golpeadores que ejercen cualquier tipo de las diversas formas de violencia que existen contra la Exacto. mujer? A los fines prácticos tiene que ver con darle más, como más peso a esa ley. Como decíamos, cuando un juez tiene que decidir en los estrados judiciales y tiene que aplicar una ley, porque recordemos que los jueces lo que hacen, aplican las leyes que sancionan los legisladores. Sí. Si el juez tiene que aplicar una ley que tiene jerarquía constitucional, es mucho más riguroso el peso sobre el cual cae la aplicación de esa norma. No sé si se entiende. Sí, o se explica. entiende, Y pero, también sirve pero digamos que en para una dar, convención no está estipulada una sanción. O sea, por eso necesitamos de nuestro Código Penal, porque es el código que digamos, ejecuta sanciones cuando uno se corre de la ley.
Exactamente, sí, exactamente. A ver, las leyes se van a complementar entre sí, ¿no? Lo que establece justamente la convención y también las leyes contra la violencia, justamente para prevenir la violencia contra la mujer, explican qué se considera violencia, qué cosas no, están mal hacerlas y cuáles serían esas sanciones. Ahora, a la hora de imponer una pena, es el Código Penal el que establece qué tipo de pena se va a imponer sobre esos delitos cometidos, porque también la violencia contra la mujer es un delito, ¿no? Y Claro. la importancia justamente de darle notoriedad a este tipo de temas es justamente este tema de que se le da más publicidad también, de que se vuelva a poner en agenda el tema de la violencia contra la mujer, porque tenemos muchas leyes, pero lo cierto, y si miramos los datos, es que todavía sigue existiendo un femicidio por día en la Argentina, Sí. cada 24 horas Una o cada mujer por 30 día. horas, más o menos ronda por ahí la cifra. Exactamente, entonces claramente podemos tener muchas leyes que previenen y que sancionan, pero claramente hay que seguir actuando para que el tema de los femicidios termine de una vez por todas en la Argentina. Bueno, Lu, gracias por explicarnos todo de una manera tan ejemplar. Nos aclarás todo siempre. Gracias. Nos Dale. encontramos en cualquier momento. Dale, gracias a ustedes. Bueno, y aprovechá y... Mañana seguro, adiós. Ah, bueno, mañana nos vemos de nuevo entonces. Bueno, gracias, Lu. Así es. Hasta luego. A ustedes, chau, chau. Hasta luego. Bueno, vamos a ir con nuestro primer invitado, si les parece. Ya está ahí del otro lado esperándonos el diputado Carlos Selva. Hola, diputado, ¿cómo le va? Feliz año. Feliz año para todos ustedes. ¿Cómo te va, Meli? Bien, ¿cómo pasó el año nuevo? Muy bien, la verdad que con familia casi completa, así que muy contento. Qué bueno. Muy contento, ¿eh? Qué Bien, bueno, bien. qué alegría. ¿Y cuáles son los desafíos para este año desde el punto de vista legislativo? Si quiere, desde el punto de vista personal, me los cuenta también. No, pero es hacer funcionar el Congreso. Más allá del esfuerzo que hace la presidenta y bueno, y todos los distintos actores, hay que encontrar un punto de inflexión a esta situación de status quo, hay que romperlo, el Congreso tiene que funcionar, hay mucho por hacer, hay desafíos interesantes que tienen que ir, el Congreso tiene que ir al ritmo de lo que está pasando en la Argentina, que es un progresivo crecimiento, y que para eso hay que sancionar normas. Sí. Perdón, ¿eh? No, por favor. No, apague el celular, no pasa nada, o póngalo en silencio. No pasa nada. No, ahí está. Pero ya te digo, Meli, no creo que hay un montón de temas y algunos que están por entrar, algunos por ahí pueden ser de mayor valoración o aceptación por la sociedad, pero lo cierto es que el Congreso tiene que funcionar, le tengo que hacer una síntesis. Sí. Y hasta aquí, ¿por qué? O por lo menos la última parte del año, ¿por qué no estuvo funcionando el Congreso? O bueno, o por qué no se logró sesionar. Porque funcionar sería como demasiado exagerado decirlo en esos términos. No, lo cierto es que no se pudo avanzar en temas que fueron las convocatorias de las últimas sesiones, con algunas cosas totalmente repudiables, pero que esperemos estén superadas en actitudes personales. Yo creo que todas las cosas, pasó que se llevaron cosas a cuestiones personales, y ahí es donde se rompió el esquema lógico de lo que tiene que ser el diálogo parlamentario, porque hubo descalificación, agravios, hechos propios de la violencia, lamentablemente por parte de la oposición, que prácticamente eran coherentes con lo que pasaba en la calle. Yo no lo considero, como te lo dije alguna vez, que fueron impulsivos, sino que parecía que estaban medio como armados. Bueno, tenemos que hoy haya una reflexión, los ciudadanos están esperando del Congreso montones de leyes, y creo que vamos a encontrar un punto de coincidencia si nos desapasionamos de las cuestiones personales. Muchachos. Sí, diputado Selva, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le pregunto, y nos preguntábamos aquí al principio del programa, ¿qué va a hacer el masismo con este pedido de juicio político? No, pero yo te digo, hoy por hoy va a venir, nosotros somos parte de un espacio político que integramos, y obviamente que va a tener un debate, hay que ver el planteo cómo llega, pero digamos, el pedido va a ser un pedido del presidente de la Nación y va a traer un fuerte debate hasta desde lo técnico, si es factible o no es factible. Digamos, yo creo que hay un debate por abrir. Sí quiero ratificar una posición muy personal. Yo creo que, y no sé si lo hablamos en algún momento con ustedes,
Hoy la verdad es que se agravia la democracia con el funcionamiento de la justicia. Hoy se está agraviando la democracia con el funcionamiento de algunos sectores de la justicia. O sea que cuando uno generaliza, no es justo. Pero digo, esa discusión que si nosotros podemos hacer que la sociedad la entienda como que no es la búsqueda de impunidad de ningún hecho, no, sino que nos preocupa realmente el ataque al funcionamiento del equilibrio de los tres poderes, creo que vamos a tener, digamos, mayor democracia y podemos lograr que dejemos de lado las especulaciones partidarias y veamos que realmente la justicia está funcionando en un desequilibrio de poderes. Pero No, básicamente era el gran interrogante, porque bueno, lo veíamos a Massa muy activo con otras cuestiones, pero un poco despegado de esta situación y nos llamaba la atención si los legisladores iban a avanzar en acompañar el proyecto que promete mandar el Ejecutivo. Pero permitime hacerte una corrección. Feliz año, diputado. Feliz año. Permitime hacerte una corrección con el máximo respeto. Sergio no es que se desentiende de este tema. Sergio tiene una posición, el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene una posición que creo que va redundando cada vez más en beneficio de los argentinos, que es abocarse a la responsabilidad que asumió. Lo hace con toda la idoneidad, con toda la solvencia y con todas las horas dedicado a la responsabilidad que asumió. Por eso digo, no es que se desentiende más de un tema que de otro. Está abocado al tema específico, que es la responsabilidad que como espacio político le hemos dado. Y lo viene haciendo muy bien. Y entonces, creo que en beneficio de todos los argentinos, lo mejor que podemos pretender es que siga con este esquema de funcionar. No soy quien para decirle lo que tiene que hacer Sergio Massa, pero digo, creo que con la actitud que ha tomado pero diputado, creo que también un poco, digamos, siguiendo la línea de lo que decía recién Vero, en realidad lo que observábamos los cuatro aquí antes de comunicarnos con usted es que en el día en el que la noticia por excelencia era esta, Sergio Massa estaba, digamos, comunicando. Es cierto, él tiene hoy otra función, esto está fuera de discusión, pero él estaba en una conferencia con el ministro de Educación, con Persic. Entonces uno decía, bueno, ¿acaso no es esa una manera de no respaldar una decisión tan fuerte desde el punto de vista político? Porque acá no hay ingenuos. Ni de un lado ni del otro. Entonces lo que hacíamos es este ejercicio interpretativo, por ahí estamos equivocados y efectivamente el ministro de Economía está enfocado en una agenda que hoy por hoy no tiene que ver con estas cuestiones, pero también uno conoce del músculo político de Sergio Massa y hubiera esperado algún tipo de expresión al respecto en un tema tan sensible como esto. ¿Algún tuit? Qué lindo, Meli, la frase ejercicio interpretativo. Claro, es que sí, es interpretativo, porque es opinable, nada más. No lo descalifico, digo, pero queda muy bien. Lo que digo particularmente es que en este caso, Meli, no te puedo decir otra cosa, no he hablado. Obvio, sí. Yo estoy en en este momento no estoy en la Cámara, estuve en la Cámara hoy a la mañana con algunas reuniones. Sí. Sergio, no sé si está acá o si está de vacaciones. Pero obviamente que va a haber un posicionamiento político si es que realmente el proyecto ingresa a la Cámara y bueno, entenderemos todo de que sea lo más armónico y lo más consolidado que podamos expresar como bloque. Yo creo que el tema, para la dimensión del problema que estamos teniendo, me parece que tenemos que encontrar el punto de coincidencia para que la posición del bloque sea una sola. Okay. Diputado Pablo Varela lo saluda, feliz año. Y le pregunto feliz año. Muchas gracias. Le consulto si tiene alguna pista de por dónde puede ir el temario de extraordinarias. Hoy la vocera presidencial dijo, bueno, la cuestión del juicio político y temas económicos. ¿Hay ahí alguna pista que nos pueda dar? No, lo que yo tengo claro es que el tema del blanqueo se estuvo trabajando los últimos días de diciembre como para presentar el proyecto de ley. Ajá. Vos sabés que tiene que ver con con esto que viene haciendo el ministro de Economía, tener una coherencia con lo que dice y con lo que hace, y lo viene haciendo progresivamente. Algunas cosas son más complejas, han tenido más tiempo en la ejecución, pero la propuesta va a estar orientada a lo que dijimos. Hoy nosotros tenemos que brindar una herramienta para recuperar divisas que están afuera,
empezar a regularizar desde el punto de vista fiscal, darle la oportunidad, lo que no significa que aplaudamos, ni mucho menos, pero sí tenemos que dar una oportunidad de romper esta frase que ya la dije recién por otra interpretación, esta coyuntura, para no decir statu quo. Tenemos que volver a generar esto con el pragmatismo necesario de que la Argentina necesita recursos de moneda fuerte, digamos, orientados y manejados en función del sostenimiento de la economía en general. Y aparte del blanqueo, ¿sabes si agroindustria, GNL, hidrógeno, se mencionaba? Estos días hemos estado hablando con algunos legisladores de la oposición. El tema de agroindustria está como un tema pendiente, que se había avanzado mucho. Hay un tema que hay un proyecto de ley de CAME para las economías regionales, que también he estado reunido con gente de CAME para ver si podemos avanzar. Eso sí, tuve oportunidad de hablarlo con el ministro está muy interesado también en esos temas. O sea, hay una agenda para hacer propositiva, coherente con el tema de uno de los ejes más fuertes que nos estamos marcando como gobierno, y particularmente el ministro Sergio Massa, que es producción y empleo como motivo de inclusión y de desarrollo. Y sobre esos ejes creo que va a ser lo más que vamos a tener parlamentariamente. ¿Y acompañado con qué agenda social, diputado? No, la agenda social viene dando esto justamente hoy. El presidente de la Nación viene anunciando mejoras, creo, si no lo hizo, lo está por hacer, con la presidenta, la responsable del ANSES, justamente para la asignación universal. Digamos, ha venido el bono, bueno, se tiene que pagar también la segunda parte del Ministerio de Desarrollo Social, tiene que abonar la segunda parte de ese adicional que se dio. O sea, la agenda social va a seguir en el sentido no solamente de contención, sino de ir viendo que paralelamente hay que generar condiciones para que justamente la economía se empiece a formalizar. No es justo decir que hay un sector que no trabaja, no, están trabajando de manera informal. La economía popular es una herramienta que por varios años va a seguir trabajando de forma paralela, y hay que crearle normas y reglamentos y cosas que le permitan cada vez consolidarse más hacia una economía más formal. Sí, se habló mucho de que lamentablemente en las últimas sesiones no se pudo terminar de aprobar la moratoria previsional, ¿no? Y como esto dejaba dentro de esta agenda excluido a 800.000 personas que no iban a poder jubilarse. Y además hoy está corriendo, o sea, ya terminó el plazo y hoy estamos a 5 de enero, Sí. hay personas que no tuvieron la prórroga. Claro. ¿Cómo quedan esas personas? No, Vero, yo no quiero hablar de detalles, no porque le esquive, sino porque el tema es muy específico, es muy sensible y demás. Pero es cierto, no puede ser que no se le preste atención a un dato estadístico, numérico, con la solvencia que lo explicó la presidenta del ANSES, Fernanda Raberta, que 1 de cada 10 mujeres en los próximos 10 años no se va a poder jubilar. Se va a jubilar 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres. Claro. Eso evade cualquier coyuntura, o sea, no se puede especular con ese tema. Hay que buscar una herramienta, por eso te digo, Meli, a la pregunta tuya, esta también es una medida de política social. Le digo, no nos estamos desentendiendo, digamos, no estamos diciendo, bueno, va a haber menos jubilados, mejor para los números, no. ¿Y esa moratoria no puede salir por decreto? Sí, pero no la firmó. De hecho, ya había sido prorrogada por decreto el invierno pasado y claro, ahora... Pero había una cláusula de la prórroga que me parece que estaba vedada, me parece que teníamos que buscar otra herramienta. Si no la podemos... Me parece, no quiero hablar, por eso pido más, o gente que sea más solvente que yo sobre el tema Sí, claro. Pero, digamos, era necesaria la ley. Era necesaria. Claro. Bien. Sí. Muchachos. No, digo, porque si usted dice necesaria la ley y hay actores políticos del Parlamento que la acompañarían, porque de hecho se manifestaron Córdoba Federal, Identidad Bonaerense, el socialismo, la izquierda, pero con esto de que las últimas sesiones, tanto la del 1 de diciembre, la segunda del 1 de diciembre, más la del 21 de diciembre, que tuvieron este clima, incluso en la del 1 de diciembre con insultos entre los legisladores y todo, digo, ¿se puede salir de ese escenario y buscar otros aliados que no sean Juntos por el Cambio e intentar avanzar en esta agenda, o es imposible eso? Y lo tendríamos que ir a buscar al tren, porque en la Cámara las actitudes han sido bastante cuestionables, digamos.
Yo digo que poner como excusa no nos consultaron para la agenda, las medidas son todas, algún legislador que tengo una excelente relación, porque dijo, son todas para la capital federal, no, y estamos hablando de que esto es una ley nacional que tiene repercusión en los ciudadanos de La Rioja, de Chubut, de Santa Fe y de Córdoba. Eso de que son todas para capital lo dijo un compañero suyo de bloque también. Sí, y no quiere decir que lo acepte yo. Está bien. Esto está claro, porque tengo amistad como para decirlo. Claro, Pero estamos poniendo en riesgo esto, de que no se pueda jubilar la gente y que nosotros estamos justamente como Néstor, como con otras políticas públicas, no estamos descuidando, más allá de las medidas macroeconómicas y económicas que hay que tomar, no estamos descuidando la agenda social. Bueno, este es un elemento fundamental. Sí. Y hablando de la agenda social, tampoco se pudo avanzar con la ley de alquileres. Acertó. ¿Y entonces? Y bueno, pero por eso te digo, yo creo que hay una discusión todavía que se tiene que dar entre los presidentes de bloque desapasionadamente y volver a hacer funcionar el Congreso. Habrá cosas que tendremos mayoría nosotros y habrá cosas que tendrá mayoría la oposición. Pero no puede ser que por estos temas, esto es una opinión muy personal, Meli, Sí. hasta puede traer un poco de ruido lo que estoy diciendo. Pero es real que la sociedad está pidiendo que funcionemos. Pero Sí. usted ve, usted ve que se pueda llegar a dar ese diálogo, ve que pueda llegar a pasar algo en las próximas horas, Sí. en los próximos días. Usted que anda medio ahí como Sí. mano derecha en la sombra de Cecilia, y no tan en la sombra de Cecilia Moró. No soy mano derecha, soy amigo nada más. Bueno, pero se lo ve mucho por presidencia, está al tanto un poco de los Ojo que movimientos. Leo está ahí vigilando. No, pero yo estoy confiado de que sí, porque te reitero, en lo privado, legisladores de la oposición están también preocupados en el mismo sentido que estoy yo, y creo que va a haber más predisposición. Lógicamente, tal vez acá hay que ceder, va a haber parte, todos vamos a tener que ceder algo si queremos llegar a un consenso. Y digo, Esa es la verdad. ya que usted tiene amistad con Cecilia Moró, desde el punto de vista personal, más allá de la escena política o el escenario político, ¿alguien levantó el teléfono y le dijo, Cecilia, perdón, tuve un exabrupto, no quise hacer tal gesto, no quise decir tal cosa? Me refiero a las últimas sesiones, Sí, a de donde... diciembre. Claro, Las sesiones de exactamente, donde... Lo que sé, y te puedo decir hasta el límite de lo que te puedo decir, es que Cecilia ha vuelto a restaurar, como persona de bien, el diálogo con todos los actores que trajeron esa controversia. Ajá. Si hubo disculpas o no hubo disculpas, no lo sé. Bueno, pero un poco me refería a eso. Si alguien, más allá de lo que uno había podido ver, si alguien había recogido el guante y había dicho así, esto que pasó... Como te lo dije la última vez, que Cecilia tuvo una actitud muy madura, de mucha institucionalidad, es la presidenta de la Cámara y se abstrajo de dar opiniones personales sobre el agravio personal que le hacían. En este caso en particular, nuevamente asumiendo el rol que tiene, que es ser presidente de la Cámara, Sí. ha vuelto a restituir el diálogo con la mayoría, no sé si con todos, pero con la mayoría. Sí. ¿Y qué temas pueden caer incluidos si hay, como recién hablábamos hace un rato, posibilidad que en la segunda mitad del mes haya sesiones extraordinarias? ¿Cuáles pueden llegar a ser los temas? Bueno, esto que empezamos en algún momento de la charla, Meli, yo estoy convencido de que el tema del juicio político, el tema del blanqueo, y seguramente va a haber una negociación que va a seguir aumentando la agenda. Seguramente. Universidades, que fue un poco lo que terminó no saliendo a fin de año. ¿Cómo están esas 8 universidades? ¿Pero el Poder Ejecutivo le interesa No ese quieras tema? empiojar desde Y afuera. el año pasado al Poder Ejecutivo le estás interesaron la empiojando, de Leo, Pilar y la del Delta porque las puso en el temario de extraordinarias de febrero del año Sí, pasado. pero que si, da finalmente- si quiere la del Delta, tiene que querer las otras también. Claro, si quiere la del Delta tiene que querer Saladillo. Saladillo Sí, y ahí claro. viene Paraná en el combo. Está bien, entendemos la política, pero hay posibilidades A ver. esas 8. Bueno, y después de esto se me ocurre otra cosa Sí. para preguntarles. Pero no te puedo decir, la decisión política de fomentar las 8 universidades ya está claramente y archidemostrada por parte, yo te lo dije, creo que fue con ustedes, no es que solamente estábamos los legisladores empujando una agenda, estaba el ministro de Economía sentado ahí y no estaba por la de Tigre solamente, obviamente que seguramente por la del Delta estaba interesado,
pero la presencia del ministro era por convalidar presupuestariamente las 8 universidades. ¿Y cuáles debieran ser los criterios para abrir nuevas universidades? No, no me digas eso, no. Yo sé que todas pasaron... No sé, yo le pregunto nomás, capaz que lo sabe. Pero, Meli, lo que sí sé, que te digo en serio, sé que todas pasaron por una evaluación del Ministerio de Economía, de Educación, perdón, del Ministerio Bueno, y de de Educación. presupuesto también, obvio. Porque Bueno, pero Eso yo me acuerdo una vez que hice un conteo de universidades Sí. que habíamos hecho como 20 que ni siquiera están en la agenda, pero Selva tenía un par, tenía una en Zárate, me parece, si no me equivoco, y alguna por Él la... no tiene universidades, no inventes, no existe la Universidad Selva. No, tenía un par de proyectos para pedir... sí, Presenté un proyecto de ley para la Universidad de Zárate, claro, en su eso. momento. Sí. Y había una evaluación también sobre la Universidad de General Rodríguez, que había un Eso, sí. pedido del intendente también con respecto a esto. Pero bueno, es como digo, a veces el tema presupuestario, el tema de la agenda va haciendo de que uno tenga que ceder algunas cosas. Sí, obvio. Y Claro. si usted tuviera que hacer un balance de lo que dejó el año parlamentario en términos generales, ¿cuál sería? ¿Fue un buen año parlamentario? ¿Fue uno mediocre? ¿Podría haber sido mejor? ¿No fue tan malo? Mira, vos sabés, Meli, que yo creo que se sancionó, no creo, te digo con firmeza y convencimiento y satisfacción, se sancionaron un montón de leyes muy importantes. A mí me gustaría que hagamos un repaso en un momento con el escrito, no con la memoria, porque es lo que más falla. Sí. Pero te digo que hemos sancionado leyes de salud, leyes de seguridad, leyes de economía, leyes de desarrollo, de fomento de actividad industrial, digamos, de fomento del empleo. Ha habido un montón de leyes. Lógicamente, que cuando el tema político toma un determinado nivel de confrontación, empiezan a aparecer como frustraciones, que también son reales, temas que no se puede acordar. Pero hubo muchísima agenda legislativa y sumamente positiva, más allá del presupuesto y las leyes que son, digamos, la ley de leyes. No, es cierto que se sancionaron leyes, digamos, del punto, ahí hablaba del tema de salud, leyes que en general son las que realmente, por ahí no es un universo muy, muy grande de argentinos, pero aquellos a los que los toca de cerca esa temática, les ha cambiado la vida. Desde ya. No, pero por eso te digo, sería injusto no mencionarte algunas, te digo porque se me mezclan un montón de las que han tenido alguna sanción definitiva por nosotros y algunas que fue media sanción para que han pasado al Senado. Claro, además sí, es verdad. Pero sí sería interesante que en algún momento hagamos un repaso concreto de las leyes que ya son leyes, y vas a ver que fue una agenda sumamente positiva. Bueno, pero obviamente mis compañeros hacen las camino. placas ahora. Claro, Vio que ellos son los que hacen ese trabajo. El que es muy bueno para hacer racontos es Di Mauro, José. Sí. Si no, Y vale la pena, diputado. Ahí Verónica, entre viernes, sábado y domingo, puede hacer un... Totalmente. Me quiere no tiene agregar. tarea. Me quiere agregar. No, como si no tuviera tareas, Como no el diputado trabaja, la manda a hacer Trabaja los deberes Está del fin bien. de Trabaja semana. con Mabel. Con No, Mabelita. hemos hecho... Es una hay Mabel un- encubierta. hay un tuit Mabel es nuestra productora. tuit de Germán Martínez, creo que del lunes Sí, o del martes, con donde un hace una raconto. suerte de raconto Sí. que usted menciona, diputado, similar, digamos, valorando incluso las distintas temáticas, esto que también mencionaba Meli, más allá del número, la calidad de las leyes sancionadas y las medias Claro. sanciones. El año pasado Exacto. El año pasado también. Que fue el año pasado, Leo. Está muy bien lo Habíamos que hecho decís. una placa el jueves o viernes, ¿te acordás con la duración de las sesiones Sí, y más o menos lo que se es había verdad. tratado en cada una? Y también se mostraba... Quédese ahí, diputado Carlos Selva, que ya lo vamos a refrescar todo el material Claro. y ya le vamos a compartir No, todo pero el trabajo que seguramente ustedes en estos hicieron. días la vamos a estar poniendo nuevamente porque Pero era muy cómo no. valioso el material complementado con lo de Di Mauro y lo de Vero. Claro. Bueno, No, diga. yo me voy de vacaciones una semana, así que... Bueno. Pero nos Perfecto. puede mirar Nos igual puede de mirar vacaciones, en Facebook. Igual Porque nos puede ver en nosotros YouTube. no nos vamos de vacaciones, diputado. Acá estamos. No sé si Claro. Bueno, No, le mandamos, respire. un saludo grande, le agradecemos que haya estado ahí del otro lado No, y nos reencontramos en algún otro momento y que tenga feliz descanso. Muy bien, muchas gracias. Saludos para toda la mesa. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao.
resentidos nosotros. Eran los cuatro. re mala onda, estamos claro. en enero, ¿qué Acá hacemos? firmes acá. Un día espectacular para estar en la pileta y acá estamos. ¿Sabés Sí, cómo sí. van a descansar de nosotros? Ellos se toman vacaciones de nosotros. Unos licuaditos. Toman se aire meten. de Si se toma nosotros. una semana, claro, efectivamente puede ser que el 15 ya tenga que estar acá. Y nadie se lo preguntó, Pablo. ¿Por qué no se lo preguntaba? Todas las señales van No, para estoy, ese lado. estoy haciendo ejercicio De interpretativo. Le interpretación. gustó claro, esa sí, frase. sí. Sí. Está muy bien. Bueno, como quien no quiere la cosa, estamos a mitad de camino nosotros. Ya estamos en la mitad del Te- programa. podemos pasar la paradita técnica y seguimos una hora más. Me Eso, parece ¿Qué ¿no? te muy parece? bien. Sí, Perfecto. me parece Bueno, perfecto. hacemos una pausa, capitana Cami, perfecto. Y después viene Luciana Pecker y viene también... ¿Qué cosa me dijiste? Ah, pensé que venía con una columna de deporte. Dije, ¿en serio? No, género con en el deporte. paridad en el tema de deporte. No, porque tiene una voz así como que pierde el cielo, Sí, entonces sí, no es le una cosa, entendí. es verdad. Bueno, Una estoy modulación. un poco sorda también. Con el corredor. ¿Sos titular del programa Potenciar Trabajo? Te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar trabajo. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Bueno, acá estamos después de la pausa y ya mismo le damos la bienvenida a Lu Pecker, que nos acompaña para traer esos temas pero tan interesantes que nosotros nos ocupamos, obviamente, de darle su debido lugar. ¿Cómo andas, Lu? Feliz año, bienvenida. Feliz año, Meli. Bueno, por supuesto que estamos todas y todos, que no nos podemos bajar de la escaloneta. Por suerte a los jugadores los reciben en algunos clubes a donde van, porque tenemos algún material audiovisual más. Una buena noticia, tenemos otro Mundial el 2023. Yo no sé si vos no entrás a la selección porque jugás. Es el Mundial de Fútbol Femenino que se va a jugar el 2023. No me convocaron igual, ¿eh? ¿No te convocaron? No. Bueno, creo que... pero podés, estás ahí. Sí, no sé si por edad, pero bueno, no importa, yo te voy igual. La cobertura sí te va a gustar, es en Australia y Nueva Zelanda el Mundial, y los partidos de Argentina... Hasta ahora, si acá Mabel dice un mami hockey, mami fútbol, mami tenis. Bueno, se trata de eso, de cómo hacer para promover que las niñas y jóvenes jueguen, que las jugadoras que hoy son profesionales jueguen en la misma categoría, con las mismas condiciones, más allá de, por supuesto también que ganen igual, pero más allá de que los sueldos, los salarios de los jugadores que hoy son estrellas pueden ser sueldos estrafalarios, que realmente jueguen con buenas condiciones. Entrevisté la semana pasada a Estefanía Vanini, que es la mejor jugadora de fútbol de la selección nacional, por supuesto eufórica con el triunfo de la selección, porque no es para decir, bueno, si ellos los alentamos ahora las chicas, sino que realmente este es un país futbolero. Vimos en los festejos realmente lleno de mujeres, chicas, nenas, lleno. Vos ves las imágenes de otros países y en los festejos no hay tantas mujeres. Bueno, ¿cómo podemos acompañar desde el Congreso este auge futbolero y deportivo? Porque no se trata solo de un solo deporte. Bueno, aprobando la ley de promoción de igualdad y paridad de género en el deporte, que te diría que me parece que es una de las grandes deudas pendientes y además una deuda que, siendo campeones, tenemos que consagrar el campeonato con esta copa. Te voy a contar un poquito de qué se trata el proyecto y en qué estado está. El objetivo de la ley es establecer un sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte, garantizando la participación, la inclusión, el acceso y la representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva. Por supuesto, hablamos de mujeres, de personas trans, de lesbianas, bisexuales, no binarias, travestis, trans también, que han luchado tanto en la Argentina por poder jugar al fútbol, al hockey, al básquet, al vóley, natación, todas las disciplinas deportivas. Que ahí es un poco más...
a ver, es un terreno un poco más complejo porque hay muchas veces hay en el medio transiciones de género, terapias hormonales que generan disparidad en cuanto al rendimiento y no ha sido tan fácil ese recorrido y ese camino, ¿no? Sí, en la Argentina, por suerte, tenemos este tema saldado. Digo por suerte porque en Europa hay muchos más retrocesos en relación a la identidad de género. En la Argentina los avances, por eso es importante, son de mujeres y de personas trans. Y trabajamos conjuntamente para que puedan estar incluidas, porque en esta ley también está incluido explícitamente que se tiene que respetar la ley de identidad de género, ¿no? Entonces es un tema que en esta ley se sale de todo debate. Las personas trans están incluidas en la promoción del debate en Argentina. Te digo algunos de los otros puntos que establece y en el que justamente reconoce además a la ley de identidad de género. Se establece que todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y el deporte. Bueno, esta palabra también es importante porque cuando hablamos de actividad física es que puedan jugar al tenis, que puedan paletear, que puedan andar en bici, que puedan correr, ¿no? Que cuando una municipalidad, una provincia tiene alguna plataforma deportiva, se promueva la actividad física desde chiquitas de las nenas, porque cuando mis hijos eran chiquitos, venían las nenas y no me lo olvido nunca, me pedían, Luciana, ayúdanos a que podamos jugar al fútbol en el recreo. O sea, la idea era que los chicos vayan a descargar y jueguen a la pelota, que las nenas se porten bien y se queden en el aula, ¿no? Entonces el recreo también es la actividad física. No, pero podrían jugar al elástico, por lo menos, no dando no, pero dando mi opinión. Obvio, yo también jugaba al elástico. Y algunas correteaban jugando, no era tan, me parece, ¿no? Mi opinión y siempre no voy con la mayoría de la estadística. ¿Vos viste a alguien ganando fortunas por jugar al elástico? No, por jugar al fútbol, viste que digan campeones, que hagan publicidades. Bueno, ahí te das cuenta cómo el elástico justamente... pero había que saltar el elástico. Yo intenté un par de veces y no te lo en el piso casi. Te lo haría no era fácil. Te daría una pelota y un elástico, a ver con qué te quedás. Mirá, ahora me acuerdo de chica, el elástico era contenete, no quieras ir más allá del cuadrado que te dan. Y con un elemento de costura. Por supuesto. Además, no, es que sí. Además te atan las piernas, todo lo que está la mal. pelota de fútbol también Igual es una pelota cosida. Los gajos están cosidos y vamos a... por favor. No, esos argumentos no tienen ninguna validez. Lo que sí pasa, y hay una película que les recomiendo mucho para ver con sus hijas e hijos, es el salto de la soga, que en la Argentina podemos saltar, pero no es una práctica así muy masiva, pero hay una película muy linda que se llama Jumping, sobre un chico que es un varón que quiere saltar a la soga, que es una práctica como más femenina, y que el papá, que es boxeador, no quiere que juegue. Por supuesto es que... ¿Y eso que los boxeadores saltan a la soga? Bueno, pero esta es una práctica más coreográfica. Es una película de Disney que les recomiendo. La voy a buscar, como Billy Elliot. Claro, con el ballet, exactamente. Se llama Jumping y para mí es una de las películas infantiles que más me gustan. Los principios de la ley reconocen la actividad física y el deporte como un derecho que contribuye al desarrollo integral del ser humano, y esto es súper importante en un país, además, con tanto espíritu deportivo. La igualdad efectiva en el deporte debe ser entendida como igualdad de acceso a la práctica deportiva y a los puestos de carácter técnico y deportivo. Vos decís, bueno, ok, hay acceso y no hay barreras. No es cierto. A mí me pasó incluso este año de jugar en una cancha de tenis y que el baño tuviera frases discriminatorias contra las mujeres, y son muchas las situaciones que te expulsan. Que haya acoso, que haya burla, que haya discriminación, bueno, que no haya entrenamientos para... En los clubes de fútbol que tienen ya sus divisiones de mujeres, lo que siempre comentan las mujeres que ya son profesionales, porque está reconocido el fútbol femenino como fútbol profesional, es que dentro del predio futbolístico del club, la peor cancha es la que le dan a las mujeres. El vestuario está más al fondo, el que tienen que caminarse y recorrerse, no sé, 2 hectáreas para llegar al baño, es el que le dan a las mujeres. Como que sí, pueden venir, pueden entrenarse, en el mejor de los casos se va a comprar, se va a vender el pase de la futbolista, pero las instalaciones, el uso de las instalaciones son completamente diferentes. Y eso también hace a la práctica deportiva. Lo mismo la ropa que les dan de los clubes, en general es ropa de hombre. Bueno, ahora se está como... Yo igual sigo haciendo la denuncia. Ustedes saben que no hay, y se lo discuto, pero a muerte al que quiera, porque juega al fútbol desde hace 15 años. No hay botines para nosotras. O sea, vos decís, no tiene que ser para nosotras, sí, pero no hay de nuestros... Yo no consigo botines de mi talla acá. Claro. No hay.
Bueno, esas son cosas que tienen que cambiar y realmente, Meli, creo que con la Argentina campeón del mundo tiene que haber botines. Hay una cantidad de chicas. Yo he visto en la Villa 31, acompañé todo el trabajo de Mónica Santino también hace muchos años. Espectacular. La sacaban a las chicas a piedrazos, como tomaron la cancha y como para las chicas, las niñas jugaban al fútbol ahora con su mamá o como piden para el Día de la Infancia, botines como regalo y eso es toda una práctica deportiva. Pero, ¿viste en el documental de que se llama Mujeres con Pelota? Creo que es el documental que muestra justamente en parte el trabajo que hace ella en la villa, Mónica Santino, y cómo todas terminan yendo a la cancha a jugar a la pelota con hijos, con hermanitos, con primitos. O sea, en cambio el varón en la villa, cuando se va a jugar, porque probablemente después pueda ser el futuro para la familia, iba solo a jugar, o sea, era casi como un nadie trabajo. que lo moleste. Por eso es muy importante cómo se ha recuperado la idea del tiempo de ocio para las mujeres. En la ley, ahora vamos a llegar a ese punto, seguimos con las placas, está incluido también, aunque no dice, bueno, tiene que haber jardines maternales, pero sí se dice que se tiene que hacer políticas para poder compatibilizar la actividad deportiva con el cuidado. Entonces, por ejemplo, los clubes tienen que poner jardines maternales, etcétera. Y por supuesto las condiciones, ¿no? Por ejemplo, las jugadoras de la selección nacional han tenido que dormir en micros, ¿no? Ese es el gran reclamo a la AFA. Entonces, las condiciones tienen que ser condiciones para que puedan las chicas, jugar bien. ya que la entrevistaste a Vanessa, Vanini, no me acuerdo su nombre. Estefi Vanini. Ellas cuentan, por ejemplo, las mujeres, hay un documental muy bueno que cuenta las historias de vida de las chicas de la selección de fútbol después del último mundial, que tuvo toda esa cuestión de que las modelos fueron las que presentaron la camiseta, ¿te acordás? Eso pasó en Colombia, que en vez de que la presenten como acá los jugadores, en Colombia ponen a modelos presentando la camiseta y no a las jugadoras reales. Tal cual. Bueno, ellas, por ejemplo, que muchas, en general, los sueldos, como decís, son tan dispares que ellas tienen otros trabajos. La arquera creo que tiene un trabajo municipal, entonces trabaja 8 horas en la municipalidad y después tiene que entrenarse y después encima ir a jugar. Y cuando les empiezan a aparecer las oportunidades internacionales, muchas de ellas dejan a sus hijos acá, al cuidado de abuelos, y se van un año a Europa, o se van en general a Estados Unidos o Europa. La que se llamaban las botineras, y por supuesto y reconocemos, y con todo mérito, que son cuidadoras, las esposas de los jugadores, que me gusta mucho, que en este mundial han sido mucho más reconocidas. La foto con todas las esposas, Messi sacándole la foto a Antonella, una de las fotos más lindas del mundo en medio de la cancha, es reconocer el cuidado de las esposas. Pero es mucho más complicado que haya, podemos decir, botineros, ¿no? Varones o otras botineras que acompañen, según quién sea o no, la pareja de las jugadoras, que acompañen ese desarrollo profesional de las jugadoras de fútbol. Muy dispar, muy completamente. Bueno, para eso necesitamos leyes también, aunque no logremos la paridad total, que además implica muchas cosas, que por lo menos se promueva. Se pone de relieve que es importante prevenir situaciones de discriminación o violencia, en especial en razón de sexo o de identidad de género. Como hablábamos antes, un ejemplo en la lucha de la identidad de género de personas trans en Argentina es Victoria Leandro en Salta, que fue jugadora de hockey, que fue jugadora de fútbol y que abrió la cancha para que se pueda jugar a todos los niveles. Se promueven las acciones necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, ¿no? Una inclusión real. También hablemos de las personas con discapacidad, atendiendo las necesidades específicas de las mujeres, de las niñas y de las diversidades con discapacidad. Por supuesto, también de los varones. En todo el mundial vimos a uno de los jugadores de los murciélagos que emocionaba tanto, ¿no? Hablando de la camiseta, y también entonces pensemos en que puedan haber más mujeres y niñas jugando con discapacidad. Impulsar la implementación de deportes con modalidad de habilidades mixtas en clubes e instituciones. Bueno, esto es súper importante. Estefanía Vanini, vamos a decir que le dicen la Messi argentina. No me gusta decir la Messi porque Messi, por supuesto, es un gran ídolo, pero no hay que masculinizar la idea del campeón, ¿no? Pero, digamos, es la 1 de la Argentina. Tiene la camiseta número 22, pero digamos que es la mejor jugadora hoy. Ella no la querían dejar jugar de chica y sus propios compañeros dicen era la mejor del equipo. A los padres les hicieron firmar
un documento en donde se comprometían a que si había alguna pérdida económica ellos se responsabilizaban porque los seguros se negaban a que ella juegue en un equipo mixto. O sea, venimos de esta situación, ¿no? Para democratizar el campo con las chicas. Entonces se promueve que puedan jugar, especialmente a edades tempranas, que hoy hay muchas situaciones de nenas a las que no las dejan seguir avanzando, que puedan jugar de forma mixta. En realidad lo que pasa es que no existen ligas capaces de, digamos, tener tantas nenas jugando a determinada edad. Entonces hoy por hoy hay nenas que las rompen a los 8 años, que en definitiva es cuando vos más o menos te perfilás deportivamente de manera competitiva para federarte o para empezar a representar tu localidad, pero esas nenas terminan jugando con varones, claro, porque no hay suficiente cantidad de nenas de 8 años, ya que hablas tanto de Saladillo, en Saladillo, sí, para jugar a la pelota. Entonces, se da mucho en pueblos esta situación. Y hay veces que eso, no quieren hacerse responsables, dicen, no, porque juegan, o sea, porque acá juegan brutos. Sí, bueno, pero es que la idea es que no jueguen brutos, la idea es que jueguen al fútbol y ya. Sí. Claro. Hay ahí un aprendizaje también justamente mixto, ¿no? Aprender a fortalecerse para muchas nenas que antes eran criadas como si fueran princesitas de cristal, y de los varones también de que no necesariamente el golpe es la habilidad. Se pide que se generen acciones de promoción del deporte inclusivo, entre las que se incluirán incentivos económicos, importantísimo, ¿no? No hay inclusión real si no hay un dinero para decir, bueno, que haya premios, que haya becas, que haya subsidios, etcétera, y talleres de capacitación y formación personal. Si quieren, vemos algunos otros puntos, pero justamente otra de las recomendaciones es que haya becas para las jugadoras, ¿no? Justamente en un país en donde parte de la promoción es económica para que los chicos, por ejemplo, quieran ser jugadores de fútbol o puedan hacer otros deportes sin becas, esto es muy difícil. Se va a crear, si se aprueba la ley, el programa de igualdad en el deporte para alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, el acceso de las mujeres y diversidades a la práctica de la actividad física y la planificación de un sistema de infraestructura deportiva que permite el acceso igualitario a las mujeres y diversidades. Y cuando decimos infraestructura es esto, Meli, que haya canchas adecuadas, que haya vestuarios cómodos, que las mujeres puedan tener condiciones dignas. Sí, a ver, yo estaba pensando un poco, me parece que, digamos, los ámbitos deportivos son lugares extraordinarios para poder pensar un montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos asistiendo al juicio de lo que fue el crimen brutal de Baez Sosa, si en las instituciones que crían a los pibes jugando al rugby, allí hubiese también mujeres en las direcciones, hubiera cursos para los pibes que juegan al rugby y se pudiera un poco, digamos, repensar qué sistema de valores están puestos al servicio de un deporte que es bárbaro, porque es deporte. O sea, el deporte no puede estar asociado a algo que sea malo. Lo que pasa es que se han naturalizado bautismos que son atroces, porque cuentan los pies de las inferiores de rugby que cuando se van por primera vez de gira los ponen desnudos en los micros, les hacen hacer directamente humillaciones sexuales, porque los sodomizan, o sea, hacen esto. Sí, con los es pibes un abuso sexual. Absolutamente. Y después también cuando se dan casos de homosexualidad dentro del deporte, es tremendo, porque no sienten que pueden contar. Y por ejemplo el caso de Imhoff, creo que es el voleibolista que terminó contando cómo él sistemáticamente se lesionaba, o sea, su rendimiento deportivo en algún punto estaba afectado hasta que él finalmente elige contarle al resto del plantel que era gay. Y ahí él empezó, acompañado con su psicólogo, a entender que parte de sus lesiones deportivas estaban vinculadas a no poder contar quién era y qué quería hacer con su vida. Exacto. Y eso es porque falta desde la dirección, desde arriba, un sistema de valores que contemple que no importa, no son cosas importantes, como no tiene que ver con... Esta ley incluye todo eso, porque también, y esto es importante, y el caso de Fernando es una antes y un después para la Argentina, para el rugby, para la diversión, para todos, la atrocidad que pasó y por supuesto mi solidaridad con la familia. Esperemos por supuesto que haya justicia, y sí fue un punto de inflexión. Hice muchas entrevistas y notas para el rugby, porque el problema no es el rugby, sino esa formación en una masculinidad absolutamente agresiva y absolutamente, digamos, en donde el otro es el enemigo, claro, y donde ser varón justamente es un problema para los otros varones, racista, vamos a decirlo así claramente, racista, que esto tiene que ver también con
el crimen de Fernando, ¿no? El otro, el morocho, al que se tiene que matar sin ninguna ética. Esto ha sido un antes y un después, y por supuesto que las mujeres en el rugby piden mayores lugares en las comisiones. Hay alrededor de un 20% de clubes de rugby que tienen comisiones con alguna mujer, y que además de eso, bueno, en el rugby haya valores de género para que se corte con esa idea y de ahora se está masculinidad. abriendo también el rugby competitivo para mujeres. Exactamente, sí, que sí, eso sí. es algo que antes no existía y cosa que me parece bárbaro, pues en definitiva el deporte, o sea, no puede ser... Pero yo me cansé de verlo hasta en el colegio de mis hijos. Siguen mandando a los varones en un micro y a las nenas en otro. En pandemia, las clases que les daban por pandemia era para decirles, chicos, o sea, ¿no aprendieron nada? Porque era, a ver, los varones se tocan la nariz y las nenas le pican la pelota. Dale, o sea, no, ¿por qué siguen poniendo la división ahí? En los Es estereotipos muy de género. retrógrado. Esto, si quieren seguir en Instagram, les recomiendo la mayor experta en rugby femenino, es Tana Rugby, la buscan en Instagram. Y por supuesto, con esta ley se promueve también que las actividades deportivas puedan ser amplias. Y si alguien quiere seguir algún deporte que tenga que ver con los sesgos de género, perfecto. Y si no, por supuesto, que se amplíen las posibilidades tanto para varones como para mujeres. La ley procura la dotación de recursos necesarios para llevar adelante un plan de igualdad dirigida a las asociaciones civiles deportivas, el desarrollo de un plan de inversiones que contemple la equidad de género y la asignación de becas. Acá hay un punto que parece simple donde dice asociaciones civiles y que generó controversia en la discusión en diputados. ¿Por qué? Porque uno de los cuestionamientos es que dicen que esta ley se mete con asociaciones privadas y que el Estado no puede ir y decirle a una asociación privada lo que tiene que hacer. Un momentito, dicen quienes promueven la ley, entre ellas Alejandra Castiñera de Dios, una de las expertas en género y deporte en la Argentina y responsable de relaciones institucionales de la Asociación Argentina de Tenis. Las asociaciones privadas no tendrían que responder a lo que dice esta ley. Ahora, las que reciban promociones, subsidios o algún incentivo estatal, sí. O sea, las asociaciones ligadas al Estado, no que sean del Estado. Pero si vos recibís un subsidio estatal, no te puedes apartar de las leyes públicas. Entonces, no es que el Estado se intromete de más, sino que si alguien recibe plata del Estado, bueno, tiene que tener determinados paradigmas que acompañen el progreso de la igualdad de género en Argentina. Vemos la siguiente. Y te voy a ir contando, te voy a ir adelantando todos los líos que hubo en la aprobación de esta ley, porque estaba consensuada entre el Frente de Todos. De algunos nos enteramos. Sí, hablamos, ¿te acordás? Y Juntos Hablábamos, por el incluso Cambio. derivó en la ley del lobby, que lo hablábamos la semana Sí, pasada. ¿te acordás? También, Sí. Porque de pronto se quiso bajar la ley y no se explicaba por qué. Unos Y no se llamaditos explicaba por desde qué. Qatar, unos llamaditos Hubo unos telefónicos. llamaditos de Qatar. Bueno, por lo que leí, ahora me agregarán a ustedes lo que sepan, Juntos por el Cambio había consensuado esta ley, se retira Cristian Ritondo de la sesión legislativa y por lo menos parte de lo que se dijo es que si hubo lobby, que expliquen quién hizo lobby. Y la sospecha era que la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, es quien no quería que se apruebe esta ley. ¿Cuántas mujeres tiene en su comisión directiva la Asociación de Fútbol Argentino? 5 millones de personas en la calle festejando un mundial, ni una mujer. ¿Quién hizo ese llamadito para que Juntos por el Cambio se retire de la sesión aunque se aprobó en diputados? Esa es la pregunta. No, ojo, perdón, un bocadillo, Sí. ¿no? Porque no digamos por ahí Juntos por el Cambio todo, porque Evolución Radical se quedó Exacto. y terminó apoyando el texto e incluso haciendo una modificación que le dio más amplitud al proyecto y al texto del proyecto. Ahí fundamentalmente el que jugó fue el PRO en el sentido que vos estás diciendo. En el sentido, vamos a decir por eso estrictamente que justamente Evolución Radical con Carla Carrizo, una diputada que tiene una enorme trayectoria en temas de género, fue justamente quien más avaló esta ley que había sido presentada antes, ya había, digamos, con mandato cumplido. En principio el Frente de Todos se vuelve a renovar, fue incentivada por Frente de Todos y Evolución Radical especialmente con Carla Carrizo, ¿no? Pero ahí hubo esos ruidos a los que por eso se quiere contestar. También se contempla que se generen estadísticas que permitan planificar y desarrollar políticas públicas, porque si vos decís, bueno, a ver, ¿cuántas mujeres hacen ejercicio? ¿Cuántas mujeres en la edad adulta? ¿No? ¿Cuántas mujeres de la tercera edad? ¿Cuántas mujeres o diversidades se
se inhiben de hacer un deporte, vas a poder también hacer mejores políticas públicas. Se proyecta promover espacios de abordaje en los medios de comunicación para promocionar las propuestas de género y diversidades. Bueno, si no se televisa todo, ya lo sabemos, ¿no? Si no se televisa, no tampoco se va a entusiasmar. Hay muchas personas hoy contando el fútbol femenino. Natalia Maderna, por ejemplo, lo está haciendo muy bien. Futurock, Ángela Lerena. Ya te veo, Meli, por eso te digo, te veo en Nueva Zelanda en el 2023. Me encantaría, creo que tenés todo para irte a Nueva Zelanda. Pero se necesitan más mujeres y más medios que puedan televisar y contar el fútbol y otros deportes, por supuesto, que también, ¿no? En lo institucional, el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación tendrían que coordinar las acciones, ¿no? Los dos ministerios. Se deberá implementar un protocolo de prevención y actuación para situaciones de violencia en entidades deportivas. Súper importante. Otro punto importante y danger, porque por supuesto sabemos que hay varias situaciones en Argentina de jugadores imputados por violencia sexual o violencia de género, en donde en muchos casos los clubes como Boca o la AFA no han estado a la altura, no solo de la situación y de los avances en Argentina, sino de las leyes argentinas. Sí, a veces pareciera como en algunos casos algunas personas pueden vivir al margen de lo que dice la ley, ¿no? En un trabajo común y corriente, probablemente si vos tenés una denuncia y está siendo investigado por violencia de género, probablemente tu jefe te diría, mira, ¿sabes qué? Hasta que no se aclare esta situación, no vengas. ¿Podemos decir un poco hoy con las noticias de actualidad, tómate una licencia? Tómate una licencia, sí, tómate una licencia y vamos a ver cómo se desencadena esta situación, porque no nos parece tenerte mientras se te está investigando por un delito tan grave. Ahora en el fútbol, no. O sea, en el fútbol siga, porque Riquelme dijo una barbaridad, que era un delito de la vida privada. Exactamente. Cuando ya no son más delitos de la vida privada. Bueno, exacto, hablábamos hoy de la Convención de Belém do Pará, ¿no? Lo contaban antes de la columna en Diputados TV, la Convención de Belém do Pará, justamente porque era que vos hacías esa pregunta, Meli, primero que fue pionera antes de que en la Argentina se aprobara la ley de violencia de género, y segundo que tener un marco constitucional lo que te demuestra es que es una ley que no puede ser derogada, salvo que ya se cambie la Constitución, lo cual marca que en la Argentina es un principio rector muy importante que justamente salió de la vida privada. Un dato que me llamó la atención en el último Ni Una Menos, este último 3 de junio del 2022, la mayor cantidad de demandas que vi fue de comisiones de género dentro de los clubes pidiendo protocolos de violencia. Así que es una demanda realmente que está muy arraigada en lo social. No es una demanda que viene del Congreso para abajo, sino realmente del pueblo o de las chicas que hoy están en los clubes pidiendo que se aprueben estos protocolos de género. También se promueve el desarrollo de políticas para la compatibilidad entre la responsabilidad del cuidado y la política deportiva. Traducido, que haya jardines de infantes, que haya cuidadoras, que haya a lo mejor, si están entrenando un grupo en donde hay madres, que haya al lado una colonia de vacaciones, una actividad recreativa para que la maternidad y el deporte puedan compatibilizarse. También se reglamenta desarrollar acciones de igualdad en premios. Bueno, este es el incentivo, ¿no? Si no, por supuesto, viste que los varones dicen, tengo que irme, pero es para mantenerte. Bueno, también las mujeres es importante que haya premios. Podrían seguir esa lógica, sí. Exactamente. En las asociaciones civiles deportivas, a partir de un año de la sanción de la ley, y acá viene el por qué esta ley despertó tantos líos, ¿no? Este es el eje de la cuestión. A partir de un año de aprobada la ley, se deberá tener un mínimo de 20% de mujeres, ¿no? O sea, se podría haber aprobado en el 2022, pero no pasó. Pongamos el cronómetro en el 2023, ¿no? Esto sería, a partir del 2024, 20%. A los 3 años de 30%. O sea, imaginémonos que el cupo femenino en el Congreso está desde los años 90. Bueno, les estamos dando como 30 años después para llegar al 30%, no es tanto. Pero acá viene el tema, a los 5 años se deberá observar la paridad. O sea, estamos hablando del 2029. Falta un montón.
Es gradual. Ahora, esto es lo que molesta en muchas asociaciones como claramente la AFA. La regulación se aplica sobre el ecosistema deportivo. Esta palabra, ecosistema deportivo, es importante porque no es que te metes con grupos privados, no es que vas a una marca privada y le decís lo que tiene que hacer, sino sobre el ecosistema deportivo reconocido por el Estado para recibir subsidios, subvenciones o préstamos para el fomento del deporte. Estaba pensando en dos casos, hablando de los protocolos, ¿no? Uno, me acuerdo también de haber entrevistado una árbitra profesional de... ahora no me acuerdo de qué deporte, pero ella cobraba por... una árbitra profesional, supongamos que, no me acuerdo en ese momento, pero creo que de básquet. De una liga, y ella cobraba por partido arbitrado. Y empezó a recibir hostigamiento sexual por parte del jefe de árbitros. Entonces el jefe le insistía con que tenga algo con ella para que entonces pudiera estar en más partidos. Y le empezó a insistir, salgamos, hasta que en un momento ella dice, no, yo soy lesbiana, no me interesa salir con vos, primero que no, porque sos mi jefe, y segundo no quiero porque no me interesan los varones. Y entonces él la suspende. Y ella se queda sin trabajo. Y ella no encontró dentro de la liga de básquet, por ejemplo, que era el básquet, no me acuerdo, pero la verdad que la entrevisté a la chica y no me acuerdo de qué deporte era. Y ella no encontró dentro de la liga ningún resorte para poder hacer esa denuncia donde estaba afectando su vida, obviamente, porque digamos, con una vez que le insistió de salir, el tipo no acusó recibo, que ella le dijo que no, que gracias. Y insistió hasta que terminó teniendo una consecuencia desde lo económico porque le afectó su trabajo y no encontró ningún tipo de resorte para ir a hacer esta denuncia hasta que finalmente, a riesgo de perderlo todo, porque quién le iba a dar pelota a ella, hizo la denuncia y siguió el carril, digamos, de un acoso laboral, y fue a la justicia laboral. Y el otro caso es el de las atletas de gimnasia artística del seleccionado de Estados Unidos. No sé si vieron ese documental que es tremendo, que fueron incluso chicas que compitieron ahora en las últimas Olimpiadas, que sistemáticamente sufrieron abuso sexual por parte del médico de la selección. Y lo mismo, o sea, no encontraban, primero porque era una cuestión muy endógena, entonces estaba como todo, lamentablemente, como dentro del combo de querer ser un atleta, ¿no? Y directamente era un abuso sexual con acceso, o sea, era una cosa tremenda lo que esas nenas tuvieron que pasar. Una de ellas es atleta hasta la actualidad, o sea, competidora hasta la actualidad. Era la mejor atleta y en los Juegos Olímpicos hay diferentes pruebas. En algunas dijo que no quería competir más por cómo había afectado su salud mental, entre otras cosas, esos abusos y la presión de la competencia. Y por no, eso esos y no Juegos tener Olímpicos fueron cómo bisagra claro, y cómo destapar esa olla, o sea, no tener esto, ¿no? Un resorte, exacto, un protocolo para decir, bueno, me pasó esto, lo denuncio acá y se resuelve de esta manera. Y además, Meli, es muy importante porque aunque tengamos leyes sobre violencia sexual, violencia laboral, vamos a hablar claramente de la Convención 190 de la Organización Internacional del Trabajo, la justicia genera mucho daño en las mujeres denunciantes, o sea, la revictimización es muy fuerte. Entonces hay que prevenir que estos hechos pasen y si no, solucionarlos dentro de los clubes o de las asociaciones deportivas, que va a ser mucho menos cruento que en la justicia. Si no, no se va a poder promover el deporte. Bueno, para ir terminando, cuando también intentan que la ley no salga aprobada porque dicen que no se puede poner el cupo, sí hay que decir que desde el 2015 que se aprueba la ley 27.202 del deporte, existe el cupo del 20% para mujeres y jóvenes en las comisiones directivas de las asociaciones deportivas. O sea, ya está también este puntapié. Y en San Lorenzo en el 2019 y en River Plate en el 2021 ya se ha superado ese piso. O sea que en este sentido, tanto San Lorenzo como River son buenos ejemplos que el cupo es un piso, no un techo, y que ya se ha superado. Te voy a contar un poquito cuál es la situación argentina, por qué se necesita una ley. En el fútbol, de los 691 dirigentes de clubes, solo 6,2%, que son 43, son mujeres. O sea, cuando empieza la democracia en el Congreso había también 4% de mujeres. Ahora hay paridad.
¿hubiera existido la paridad sin ley? No hubiera existido. En el fútbol hoy está pasando lo mismo. Solo 6% de mujeres. En los 31 cargos de comisión directiva de la AFA no hay mujeres en la Asociación de Fútbol Argentino. Las mujeres en los clubes representan en promedio el 30% del padrón. O sea, sí hay socias que ponen, que alientan, que van a la cancha, que miran partidos, pero no hay mujeres en lugares de poder. En las federaciones de deportes olímpicos, que son 38, solo el 3% de los cargos de alto nivel son ocupados por mujeres y apenas un 24% de mujeres en las comisiones directivas, o sea, una representación muy baja. Te cuento entonces qué está pasando con esta ley. Bueno, el proyecto retomó la iniciativa presentada por la exdiputada Magdalena Sierra, que es mandato cumplido, que obtuvo dictamen de mayoría en diciembre del 2020. Ahora este proyecto lo encabezan Magalí Malaster, que es del Frente de Todos de Santa Fe, y lo promueve también Carla Carrizo de Evolución Radical, como decíamos antes. ¿Cuál es la situación actual? Ahí la vemos. El 18 de octubre se consensuó en comisiones el apoyo de todas las fuerzas, pero el 10 de noviembre se aprobó en diputados, a pesar de, sin el aval, digamos, de Juntos por el Cambio, como aclarabas, del PRO, con esta diferencia que marcábamos de Evolución Radical. Cristian Ritondo pidió que se retire el proyecto y se levantó de la sesión. Ahí hay que ver qué llamadito recibió, quiénes son los que no quieren que se apruebe la ley. La iniciativa contó con 116 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. El 30 de noviembre del 2022, la Comisión de Deportes y la Banca de la Mujer del Senado, que está liderada por María Eugenia Catalfamo, recomendó su aprobación, o sea que el 2023 tendría que aprobarse esta ley de promoción e igualdad de género en el deporte. Muchas gracias, Lu. Gracias, Meli. Hasta la próxima. Nos vamos a la próxima nota. Está del otro lado el diputado Acef. Hola, diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, feliz año. ¿Cómo está? Feliz año gracias, para todos. Gracias por esperarnos este ratito. ¿Cuál es el balance que hace del año parlamentario que pasó, del 2022? Bueno, tengo que ser objetivo y franco, y la verdad es que el balance es deficitario. De todas maneras, es normal que ocurra, porque hay mucha crispación en la política. No sé si en la sociedad, porque la sociedad me parece que está un poco como al margen de lo político, y sus crispaciones provienen de situaciones que padece en materia de salud, transporte, costos, inflación, incertidumbre laboral, violencia social e individual. Hay muchos factores que crispan la sociedad, pero en la política, en vez de calmarla y de orientarla, lamentablemente se envuelve también se enrosca en sus propias crispaciones y confrontaciones que no ayudan para nada a enderezar esto, ¿no? El Congreso y la Cámara de Diputados en especial, las comisiones en las que yo estoy, sobre todo las relaciones exteriores, podría haber hecho un trabajo muchísimo mejor que el que ha realizado. Y no lo digo esto en desmedro de ninguna autoridad de la comisión, ni del diputado que la preside, nada. Yo no estoy haciendo cuestiones personales, simplemente digo que faltó debate, faltó análisis, faltó reflexión, faltó invitar a especialistas. El Congreso no solamente tiene que ser, y esto es muy importante me parece a mí, no tiene que ser solamente el que provee de leyes al país, también debe ser el ámbito del debate público. El centro del debate público tendría que estar en el Congreso, y para eso hay que utilizar a pleno todas las capacidades, oportunidades y posibilidades que tiene. Por ejemplo, en las invitaciones que se deben formular en las comisiones. Muchas veces las comisiones no tienen que solamente dictaminar, sino que se enriquece el debate con los invitados. Bueno, todo eso no ha funcionado lo suficientemente bien. Pero bueno, siempre tenemos expectativas y esperemos que este año electoral
que es más difícil todavía, no complique aún más la situación y que podamos racionalmente encaminarla. Sí, diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le consulto, este tema de cómo anda el juicio político a la Corte, impulsado por el oficialismo, por el presidente de la Nación, ¿no va a ayudar mucho más al diálogo, parece, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos? Para nada, para nada, para nada. Porque, primero de todo, cualquiera de los televidentes, ni hablar la mesa de ustedes, sabe que no hay número para impulsar el juicio político. La acusación necesita, que la debe hacer la Cámara de Diputados, si no el Senado no va a intervenir si no hay acusación. Es decir, que no es que después pasa a la otra Cámara. Para que pase a la otra Cámara tiene que haber una acusación. Y la acusación a la Corte necesita 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados. Eso es inalcanzable, absolutamente inalcanzable. Por lo tanto, es de imposibilidad fáctica y jurídica absoluta. Ese juicio no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es un entretenimiento de 3 o 4 o 30 o 40, 50 días, o quizás más, con justamente lo que decía, invitados que vienen a exponer, testigos, gente juristas, entre comillas. Y eso lo único que va a hacer es alimentar la bronca interna en la Argentina y la bronca política. Claro, y va a entorpecer la posibilidad de sacar leyes, por ejemplo, la ley de alquileres. Claro. Algo tenemos que hacer con... Fíjese, y perdón que me extienda un segundito, el 98% ha aumentado los alquileres en enero para muchos inquilinos. Cuando decíamos esto perjudica a propietarios e inquilinos a la vez, es algo que es realmente singular e insólito. No hay caso de una ley que perjudique a todos por igual. Bueno, lo estábamos diciendo por esto. Entonces hay que ajustar las cosas, y esto lo reclama la sociedad, porque hay muchísimos, miles y miles de inquilinos, y hay también muchísimos ahorristas en ladrillo que necesitan una legislación más ágil, más cómoda, más ajustada a la realidad, más amigable para todas las partes. Bueno, eso tendremos que tratarlo. Y fíjese que todo el año 22 no lo pudimos hacer, a pesar de que iniciamos con un compromiso de que en 90 días, y eso fue en el 21, en 90 días se iba a sacar el dictamen y se iba a aprobar. Esos 90 días eran más o menos para, como máximo, abril del año 22, abril-mayo. Fíjese que estamos... ¿Cómo sí le va? Pablo Varela lo saluda, feliz año. Algo anticipó ahí en la respuesta que estaba dando recién a Leo, pero digo, ¿cuánta energía se va a drenar en esto del juicio político y va a inhibir, digo, de discutir otras cuestiones? Porque uno lo que va sondeando en el oficialismo es que el temario de extraordinarias vendría por el lado más bien económico, más allá del juicio político, está claro. Digo, un blanqueo, el plan agrobioindustrial, lo que tiene que ver también con economías regionales, por lo que nos adelantaban algunos diputados oficialistas. ¿Qué chances le ve a esa agenda, digo, más allá de todo el ruido del juicio político? Bueno, si hacen un ruido controlado en materia de juicio político, si las energías las racionalizan un poco y en todo caso en un teatro de verano, que como termina el teatro y nos podemos a trabajar en otoño en la agenda, y a lo mejor podemos sacar adelante la agenda económica, donde vamos a tener algunas diferencias con el oficialismo, pero hay cuestiones que obviamente nosotros vamos a respaldar, porque todo lo que sea economías regionales, lo que sea... En fin, yo alguna vez también ya hablé con ustedes de que el blanqueo lo voy a mirar con lupa, por supuesto, pero no es que uno se opone terminantemente y a página cerrada y a inicio al tema blanqueo. No nos gustan los blanqueos, pero de todas maneras nos gusta que haya registración de los recursos y patrimonios que tienen los argentinos. Perdón que lo interrumpa ahí, diputado Acef. A ver, porque esa declaración de no nos gustan los blanqueos, obviamente si uno la extrae con maldad, digamos, queda rarísimo. Entiendo a lo que usted va.
¿Cómo se puede hacer para propender a que, digamos, no se siga cometiendo este delito de fuga de capitales? ¿Qué se puede hacer desde lo normativo o qué debieran tener los blanqueos para que efectivamente las personas confíen en el sistema y tengan el dinero declarado? Porque en definitiva lo otro es un delito. Lo primero que tenemos que hacer es que es nuestra palabra como gobierno. Nosotros todos somos parte del gobierno, por más que seamos de la oposición. Correcto. Los gobernantes tenemos que generar absoluta confianza en nuestra palabra. Si decimos no va a haber, este es el último blanqueo, tiene que ser el último y la gente tiene que confiar. Y tiene que haber unos gestos de compromiso público que, bueno, generen empatía con la gente, definitivamente. Incluso haciendo una contrición, un acto de contrición sobre lo que ha pasado. Es cierto que se dijo muchas veces es el último y después no fue el último. Bueno, esta vez nos empeñamos todos, nos comprometemos a ver si logramos recrear la confianza. Sin confianza nada va a funcionar. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente que eso tiene que ser abonado y sostenido con actos y gestos cotidianos del poder. No tiene que haber, a partir de 2 meses, 3 meses, alguna otra regulación o reglamentación del Banco Central o de la AFIP que modifica las reglas de juego. Eso es lo que ha pasado sistemáticamente y por eso se ha perdido la confianza, se derrumbó la confianza. Y el derrumbe de la confianza es el que generó la fuga de capitales. La restauración de la que va a recomponer el sistema financiero argentino con los capitales propios, que es el primer componente que necesitamos, no tanto las inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras vienen después. Primero tienen que venir las inversiones, oficializarse, blanquearse e incorporarse al ámbito financiero los capitales argentinos. Eso es fundamental, es una de las claves para salir de la crisis. Pero bueno, hay que generar la confianza. Por eso yo digo, no nos vamos a oponer cerrando los ojos, encegueciéndonos al blanqueo, porque sabemos que el blanqueo no es bueno. Pero peor es la situación de una economía casi, diría, más del 50% en negro, con una fuga de capitales muy sensible para la fortaleza financiera y económica de la Argentina. Claro, diputado, y con estos temas de económicos, digo, ¿no? Más lo que quiera poner el gobierno, lo que tiene que ver con estas cuestiones institucionales o con lo de la Corte, ¿qué agenda se imagina para extraordinarias? Y si, bueno, usted dice, ya está hablando del otoño como un poco dando por descartado de que las extraordinarias puedan tener mucho éxito, ¿no? Mire, si en las extraordinarias, para dar un punto, si en las extraordinarias viene el juicio político, olvídese de las extraordinarias. Punto. Claro. Yo estuve hablando con Patricia Bullrich y con otros dirigentes en estos días y bueno, estamos todos alarmados porque no puede ser que se convoque a extraordinarias con una agenda tan pendiente, con asignaturas que están todavía a ser aprobadas por el gobierno y la sociedad las reclama, y nosotros le planteemos a la sociedad que vamos a hacer en las extraordinarias un esfuerzo para encaminar un juicio político imposible. Alberto, le hago una consulta en tono, digo, de autocrítica para con el PRO, en el sentido de ¿qué está haciendo el PRO Juntos por el Cambio, el interbloque, para que ese diálogo funcione? Cuando uno vio un diciembre muy complicado, un diciembre con algunas imágenes complejas, no habilitaron el quórum para renovar autoridades, había cuestiones también relacionadas con educación, universidades, puede haber matices, el presupuesto, la geografía de dónde estaban ubicadas esas universidades, pero uno entendía que había elementos para discutir, que no era ni Consejo de la Magistratura, ni reforma judicial, ni Ministerio Público Fiscal, y sin embargo, Juntos por el Cambio también obturó de alguna manera el debate. ¿Qué autocrítica hace o qué mirada tiene respecto al desempeño de su propio espacio? Bueno, primero de todo, te dice que no estaba el Consejo de la Magistratura en la agenda. Sin embargo,
Todo lo desencadenó la decisión de la presidenta de la Cámara de anular la designación que los bloques, a sugerencia de los bloques, como corresponde mayoría, primera minoría, segunda minoría y tercera minoría, eso se había propuesto, la presidenta lo había elevado a la Corte, al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura lo había aceptado, y como hubo un fallo interín, tomó la decisión de apelar ese fallo, simultáneamente anular la designación de los 3 representantes de la Cámara de Diputados, de los 4 representantes de la Cámara de Diputados, ante el Consejo de la Magistratura. Ahí donde se embarró toda la situación. Sí. Es decir, que mire, todos los años que yo he sido diputado, siempre se apoyó la presidencia de la Cámara para un representante del oficialismo del turno. Incluso cuando en el 2009 hubo una mayoría de la oposición, el gobierno de Cristina Kirchner, porque la elección la había perdido el oficialismo en ese año, el bloque opositor que nosotros representamos dijo: no, hay que seguir insistiendo en que el presidente de la Cámara tiene que ser, porque está en la línea sucesoria, tiene que ser del oficialismo. Y así fue ratificado el diputado Fellner, acuérdense. Eduardo Fellner. Y siempre ha sido así. Y con respecto a la vocación de diálogo, mire, yo la verdad que le puedo asegurar que el PRO, la mayoría de los dirigentes del PRO, de los diputados del PRO, los aliados del PRO como nosotros, tenemos diálogo actual con la mayoría del Frente de Todos y de otros bloques. Yo converso con el bloque de Río Negro, con lo de Misiones, con los de Córdoba, con los socialistas, con los federales. No tengo, con los libertarios, tengo diálogo con todo, el oficialismo y con todos los demás bloques que le acabo de mencionar. Pero diálogo fluido, diálogo de sentarse a conversar o de pararse si nos encontramos en un pasillo, en una vereda, y conversar unos minutos, intercambiar, algunas ideas para llevar adelante algún tema, o puntual o en general. Así que no hay problemas de diálogo. Es cuando lo embarran al diálogo, introduciendo el juicio político, Ahora, fíjese qué va a pasar si llegan a sacar un DNU para sancionar una nueva composición o una nueva modalidad de elección del Consejo de la Magistratura. Bueno. Cuesta creer que vaya a pasar. Le bajaron la espuma, me parece, a esa declaración del ministro de Justicia. Desde el propio oficialismo, digo, ¿no? No lo dijo alguien en el bar, lo dijo el ministro de Justicia de la Nación. Por eso. Sí. Diputado, para terminar, ¿cuál debiera ser la agenda social prevista para este 2023? Bueno. Usted me hace la pregunta del millón ahí, porque yo creo que la agenda social tendría que, y en alguna medida veo que hay alguna forma de encarar la cuestión o de preocupación por este tema en la misma dirección de lo que yo le voy a decir. Hay que transformar rápidamente los planes sociales en planes de desempleo, que incluyen la temporalidad del plan, es decir, el acotamiento temporal, e incluye el entrenamiento para ir al empleo. Casi diría como funciona el Fondo de Desempleo en España y en otros países. Eso es fundamental, y para eso obviamente hay que poner todas las pilas y todas las energías en hacer un censo de los beneficiarios, porque hay que empezar por depurar ese claro. Padrón. Claro. Entonces, depurado el padrón, transformar el padrón de beneficiarios en padrón de fondo de desempleo. Y el fondo de desempleo implica el prepararse para el empleo, con una articulación con el sector privado que ofrece trabajo, de modo tal de que en un par de años, 3 años, empiece a regularizarse la situación del trabajo en la Argentina.
a reducirse a los límites justos y estrictos de los que son realmente necesitados de asistencia social, que no puede pasar del 5% de la población. Y usted dice quitar a la organización social como intermediaria. No, las organizaciones sociales intermediarias, chau. Chau. Claro. Bien, diputado, quedó claro. Le agradecemos mucho este contacto con nosotros, fue muy amable. Gracias por esperarnos, sobre todo ese ratito. Feliz año, gracias. Igualmente, gracias. Que tenga un lindo año y que sea un buen año, en definitiva, parlamentario, porque todos están haciendo hincapié, en principio, los diputados con los que estamos hablando nosotros, que ha sido un año un poco magro desde el punto de vista de la producción legislativa, claro, con algunas cuestiones a donde ahora, por ejemplo, deriva en la posibilidad de iniciar un juicio político a los integrantes de la Corte, ¿no? Exactamente, sí, bueno, eso va a ser la agenda de enero, prácticamente desde la segunda quincena, que es cuando se dice, desde el lunes 16 posiblemente se inicie la actividad parlamentaria en ese sentido, y va a generar esta traba en lo que son, bueno, la que ya viene siendo la traba en las relaciones. Me parece que se va a profundizar mucho más. Sí, y todos destacan la necesidad de reconstruir el diálogo, pero al mismo tiempo no sé quién tirar la primera piedra sería, no sé si es la metáfora exacta. No es la expresión justamente. ¿Quién tiende la primera mano? Ponele. ¿Quién recoge el guante? O quién recoge el guante, sí, ¿no? Pero recién también, al mismo tiempo, cuando hablábamos con el diputado Selva y le preguntamos, ¿existió un acercamiento? Claro. ¿Hubo una oportunidad para que de verdad alguien dijera, bueno, esto que pasó ensució, enchastró, no facilitó que, entre otras cosas, se renovaran, bueno, se ratificaran las autoridades? Bueno, digo ratificar porque es lo que iba a suceder. Y dijo que sí, que ese diálogo de manera privada ocurrió y que el diputado Selva dijo, están restituidos los vínculos, qué sé yo, desde lo personal uno tiende a pensar. Pero, digo, hilando fino, ¿no? También Acef recién dijo, estuve hablando con Patricia Bullrich, que no es diputada, que es titular del Partido PRO. Sí. Pero para pensar cómo las coaliciones afuera del Congreso terminan a veces incidiendo en el funcionamiento del Congreso, también pensando que es un año electoral y que hay que posicionarse. Pero de un lado y del otro. Obvio. Sí, pero no está esto que decía Dolores Martínez, la diputada de Evolución Radical la semana pasada, de hacer un paraguas y decía, bueno, saquemos algunas cuestiones y dejemos todos estos temas profundos, ella decía lado. Sobre todo, perdón, Leito, que justo te interrumpí, ella decía sobre todo avanzar, por ejemplo, sin más demoras en toda la agenda de salud. De salud, exactamente, de educación, de lo social. De discapacidad. Sí, por eso. Si se pudiera sacar eso y avanzar, sí, pero si no... Por eso, yo vuelvo al principio cuando hablábamos con Vero, y mañana lo vamos a seguir, por supuesto, y nuestros compañeros del análisis también. Este paso que da ahora el presidente Alberto Fernández, ¿no genera un poco más de chispazos entre los sectores políticos? El paso, me refiero de citar a los gobernadores, pedirle su respaldo, pedir o enviar formalmente el pedido de juicio político, que la persona que hoy por hoy está hablando en todos los canales de televisión de este tema es una diputada de la Nación. Exactamente, sí, por eso. Así que bueno, gracias por haber estado del otro lado, por habernos hecho compañía. Nosotros nos reencontramos mañana a las 14 horas en la que durante el verano va a ser la primera edición de TV, y se quedan por supuesto con el análisis para seguir con este y otros temas. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Que tengan linda tarde. Mi nombre es Alexis, tengo